Vengan, pasen, bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Vamos a titular esto con una frase, una fórmula que sería Operativo Despegue, capítulo 1000, 1.000.000, el que quieras. Mirá, el kirchnerismo dice así: si hay malas noticias, las da Alberto, porque es su gobierno. Si hay buenas noticias, es gracias a nosotros y nos vamos a sacar una foto sonrientes y la vamos a mostrar. Nosotros estamos para distribuir, para privar, para achicar la economía, es decir, para ajustar, está Alberto Fernández. Y en todo caso será la culpa de él. Miren, esto está en el ADN del kirchnerismo. Si vos vas al 2008, cuando nace la identidad de somos el campo nacional y popular, y hay un clima destituyente, lo estamos viendo, Carta Abierta nos hizo el guión y metió ese hitazo que se llama clima destituyente. En ese momento, en realidad, no se jugaban dos países. Había un problema fiscal, había un problema de caja. No alcanzaba la guita porque Argentina, en su patología crónica, gastaba más de lo que ganaba. En 2008 le tocan el hombro a los funcionarios de entonces, Néstor Kirchner y Cristina, y les dicen: bueno, tenés que ir a buscar de dónde sacarla. Hay alguien, Alberto Fernández, dice: ¿no es momento de bajar subsidios? La respuesta es terminantemente no, no vamos a bajar subsidios. Tenés que ir a buscar dinero de algún lado. Ahí con Martín Lustó se les ocurre que puede estar en el campo con las famosas, entre comillas, renta extraordinaria. Es decir, ustedes tienen el ADN del kirchnerismo, esa fórmula que después lo va a acompañar todos estos años, que es: nosotros no damos malas noticias, estamos para dar, no para quitar. Ahí nace esta fórmula. Avanzamos, día de hoy. Feletti, Roberto Feletti, ¿lo recuerdan? Secretario de Comercio Interior, vino a potenciar lo que había intentado Paula Español, es controlar precios. Él entró taconeando con el rebenque y las espuelas y dijo: ahora, esto no es doma racional a los empresarios, esto es fuerte, a lo gaucho. Metió un congelamiento de 90 días. Dijo: yo voy a poder hacerlo. No seré Guillermo Moreno, pero algo así hay que hacer. No sirve el terrón de azúcar, a la bestia hay que domarla fuerte. Los resultados están a la vista. Miren, Roberto Feletti sabe que en poquitos días se viene un número malísimo de inflación. Seguramente va a ser del 6, hay algún índice de la Ciudad de Buenos Aires que ya dio 5.9. Es decir, se viene un tren de frente que es 6% de inflación. Acumulado en los primeros 3 meses vas a tener alrededor de 15% de inflación. Si lo anualizás es un escándalo. Imposible ir a pedir el voto con ese número. Por eso, y en el operativo Despegue, Roberto Feletti dijo cosas muy fuertes hoy en Radio con Vos. Operativo Despegue. Frase 1. La inflación de marzo va a ser alta. Y esto es una maravilla. Pero eso es responsabilidad del Ministerio de Economía. Muy bien. Vayan cargando en el changuito. Esto es para Martín Guzmán. La inflación es política económica. Yo hago política de precios. Miren ustedes cómo con esta frase hace 3, 2, 1, se corre al costado y en vez de decir la verdad que nuestras políticas de control de precios nunca funcionaron, ni van a funcionar nunca, dijo: yo milagros no hago, le echa la culpa a una falta de supuesto plan de Martín Guzmán. Ustedes saben que Cristina Fernández de Kirchner y él también, él pertenece al Instituto Patria, quisieran ver en una bandeja de plata 3 cráneos, a Estacafiero, Culfas y por supuesto Martín Guzmán. ¿Para poner a quién en esos lugares? Eso es lo que no se sabe, no contesta. Hay una frase más de Roberto Feletti, es el dardo más envenenado. Véanlo, ahí está. El acuerdo con el fondo ya es letra muerta. Agrego yo, dice: con la guerra y los precios internacionales, el acuerdo con el fondo es letra muerta. Y eso es un misil para Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque en realidad él podría haber dicho: con los precios internacionales los alimentos van a subir.
De hecho, Alberto Fernández dijo, hay 10, 12 puntos de inflación. Exageró, quizás mintió Alberto Fernández, que en el año van a pertenecer a la guerra. No son nuestros, son de la guerra. Bueno, Feletti no unió contexto internacional con precios, lo unió al único logro, al mayor logro en materia de organización institucional de Alberto Fernández, que es haber conseguido los votos para el acuerdo con el fondo. Es decir, el trofeo máximo que hasta ahora había conseguido el presidente. Ahí va la culpa, va el bombardeo, unir la inflación al acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo está muerto, dice Feletti. Qué milagro que el dólar informal esté bajando con este tipo de sabotajes que dentro del mismo gobierno, porque recuerden ustedes que por más que dice que no, Feletti forma parte del gobierno, es secretario de Comercio Interior, es una posición muy importante. Está saboteando ese acuerdo con el fondo. Insisto, ¿qué hace el dólar en 196? Todavía no lo sabemos. Son frases que lo único que generan es inestabilidad. Bueno, este es un mundo, el mundo en donde Alberto Fernández, el ajuste, si no es Alberto, cualquier otro que tenga que ordenar la macroeconomía, va a ser el culpable de acordar con el fondo o de restringir los subsidios o de ordenar. Ordenar no es el plato de la casa del kirchnerismo. Por eso, en otro mundo, en paralelo, un mundo feliz, vamos a ver lo que sí goza Cristina de hacer, que es dar. Quitar no, dar sí. También es más fácil. Podrías haber usado tu autoridad política, tu 54%, para decirle a la población, a lo mejor ahora vamos a tener que privarnos y ajustarnos, y acomodabas la macro. Nunca lo quisieron hacer. Lo cierto es que hoy da 20.000 pesos. Vamos a ver una foto. Esta es la foto del Senado. Está Sergio Massa también sonriente. Acaban de firmar con los empleados del Congreso, ahí está el referente sindical de los empleados del Congreso, 20.000 pesos fijos, taca, taca, que se van a acreditar en la próxima liquidación. Ahí la tienen a Cristina en su mejor versión, que es dando. Y fíjense ustedes después el enojo con la palabra casta política. Ahí acaban de recibir los empleados, nada en contra, no es personal, 20.000 pesos. Los jubilados de la mínima, los que están con el agua por acá, 6.000. Están viendo qué hacen con los piqueteros, con los planes sociales. No hay tampoco pensada ninguna reforma para hacer un shock de medidas que generen trabajo. De eso nada. Pero en la foto de puedo dar, puedo distribuir, tienen la cara sonriente de Cristina. Operación Despegue. Las buenas noticias las da ella. Del resto, que se ocupe otro. La patria es el otro, el ajuste también. Acompáñenme, voy a presentar a Pablo de León. ¿Cómo te va? Pablo de León es tan bueno que le dimos prácticamente un escritorio entero a él. El ala derecha es mío. El ala derecha. Está Bueno. Jessica Bossi Buenas noches. y está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, digo, a mí me impactó la frase de Feletti. Esto se va a poner feo, incluso agregó Feletti. Voy de vuelta. Feletti forma parte del gobierno. Esto se va a poner feo. ¿A quién le habla Feletti cuando dice semejante frase, Pablo Yo de estaba León? mirando el organigrama del Gobierno Nacional y la Secretaría de Comercio Interior que dirige el contador público Roberto Feletti depende de Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo. Hasta el momento, chequeando en la compu y en el teléfono y con Jessica y Osvaldo, no le pidió la renuncia. Y Feletti no es un hombre de poca experiencia, es una persona de 62 años que fue director del Banco de Ciudad y que ya fue viceministro de Economía, porque fue el viceministro de Economía de Vudú en el 2009. Con lo cual no es una persona que no sabe lo que pasa. Feletti dice esto con intencionalidad, en esta cuestión de operativo despegue que vos estás diciendo, y nosotros venimos diciendo acá en el programa, todos los días sale un misil hipersónico desde el Instituto Patria hacia la Casa Rosada. Y hoy es el colmo porque llega a decir que la letra del FMI está muerta. Eso es un desafío no solo al ministro de Economía, sino al presidente que dijo que él en persona cerró el acuerdo con el fondo. Suponete, Feletti, que vos lo pensás, porque en parte es así, porque se reacomodaron los precios internacionales y subieron.
vos sos funcionario, tu palabra pesa y puede mover para un lado o para el otro decisiones económicas o de inversión o del dólar. ¿Por qué dice eso Roberto Feletti? ¿Qué pasa entre el cerebro y la lengua? ¿La aduana no funciona? En general hay una aduana entre el cerebro y la lengua. No está, es decir, luz verde pasás con las valijas entre lo que pensás y decís. Ahí puede haber una explicación en dos líneas. Desde que hizo estas declaraciones Feletti, estuvimos consultando con distintas fuentes en economía, en Casa Rosada, para encontrarle una explicación. Por un lado, claramente, él responde una línea que es la de Cristina Kirchner, que está haciendo un operativo de despegue, sobre todo en el tema inflación. Hoy Parrilli dijo lo mismo, que las medidas que toma el gobierno tienen gusto a poco. Son palabras de Parrilli. Después sale Feletti diciendo esto, que es mucho más fuerte porque es la persona que está a cargo del control de precios. También lo que está jugando es una cuestión que puede estar más del lado de la psicología de los funcionarios o de la situación de los funcionarios, que es lo siguiente. Cuando Alberto Fernández dice voy a dar la guerra contra la inflación, el único que puso la cara fue Feletti. Culfas abajo de una baldosa. Guzmán de viaje en viaje ahora está yendo a Brasil. Es decir, nadie se puso al frente de esa guerra, nadie asumió esa pelea. Feletti lo hizo porque quiso hacerlo también, pero quedó muy expuesto y ya saben que la semana que viene va a dar pésimo. Están dando las consultoras privadas arriba del 6%, lo que da un acumulado de inflación en el año del 14%. Eso es lo que está ocurriendo. También pidió retenciones móviles, a lo que no está grabado o está grabado, aumentarle más puntos, más retenciones. Por supuesto, el plato de siempre. Osvaldo Claro, Bazán. pero imagínate que de golpe se me ocurre mirar a cámara y decir, señores, este programa no da para más, va a estar horrible en el día de hoy. No podría, ¿cómo? Digo, me tengo que hacer cargo de lo que tengo que hacer. Digo, Feletti no es un señor, un comentarista que se puede sentar acá al lado o que tiene lugar ahí al lado de Pablo esta noche. Es el responsable de que esto pase, es responsable de que las cosas no se pongan peor. Digo, esta falta de responsabilidad, porque a veces, ok, se despegan, pero de aquellas cosas que ellos no consideran gestión, sino solamente caja, como PAMI o aerolíneas, no se despegan. Entonces, no hay manera de que nos quieran hacer creer que no son eso que son. Pero además, Osvaldo, cuando querían omitir la palabra inflación, porque claramente estaban al frente del gobierno en temporadas anteriores, digamos, cuando vos veías en el cine Néstor 1, pero cuando vos veías ya Cristina número 1, Cristina 2, no se decía inflación. ¿Vos te acordás que estaba prohibido decir inflación, que las consultoras privadas fueron multadas y que se decía, el Ministerio del Eufemismo había dicho puja distributiva, que es romántica la expresión? ¿Vos te acordás Ahora que, ya hablan de inflación. ¿Vos te acordás que en septiembre y octubre, cuando venían los economistas, nos decían, el plan platita va a traer inflación en los primeros meses del año que viene? Bueno, o sea, no es milagroso, no es que ocurrió porque ocurrió. Se imprimió todo el dinero que se imprimió al fin de año pasado con el plan platita para ganar las elecciones y las perdieron. Y resulta que el resultado es esto. Ahora se está pagando esa fiesta que no... Pero Y ahora hay vos que mirá, decir que todo lo que dijo Feletti, le tengo que dar crédito, al menos yo, todo lo que dijo es cierto. El acuerdo con el fondo es letra muerta, es cierto. Pero lo que Todo estamos queda diciendo viejo. es que Sí, bueno. para Está bien, qué... el control de la inflación no la controla la Secretaría de Comercio. O sea, no es la herramienta para contener la inflación. Bueno, él nos Ahora quiso, es pero un él nos quiso funcionario- hacer creer otra cosa durante todos estos meses. Está bien. Él salía a ver, por eso ahí digo lo salía que y dice ahora. toqueteaba las frutas. Estoy diciendo lo que dice ahora. Acaba Claro, de cometer un claro. acto de sincericidio. La pregunta es por qué lo hace. Bueno, No, ya está pero- claro por qué lo hace. pero ¿por qué lo hace? Porque hay ¿Por una qué? intencionalidad Está política. bien, pero ¿a dónde lleva eso? Bueno, ¿A lo qué Que esté lleva? peor, a que todo esté peor. Bueno, Pero no básicamente... se van del gobierno. O sea, todo empeora con todo el kirchnerismo Y ese es el siendo tema, parte del ese es el gobierno. tema, porque primero que el secretario de Comercio Interior de Cristina, que era Guillermo Moreno, decía que sí dependía de él, pistola sobre el escritorio y hablando con los chinos y hablando con todo eso. Ahora lo que yo digo es, si vos sos el secretario de Comercio Interior y decís que la inflación no depende de vos, si vos sos el ministro de Interior, Guado de Pedro, y te vas en esta situación con 8 gobernadores de viaje a Israel, que está loable, pero está claro que Guado de Pedro está tejiendo y armando toda la red de los gobernadores para el proyecto político de Cristina. Si vos sos Fernanda Raberta, que anuncia un bono, y yo aseguro, en un momento y en una situación, porque vimos la foto ayer de Alberto con Raberta, tensión absoluta entre el presidente y la titular del ANSES. Rota la relación entre el presidente y la titular del PAMI, Luana Volnovich. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de casi una fuerza de política infiltrada en un gobierno al que no reconoce.
Bueno, no lo reconoce, pero no se va, pero no larga las cajas y además está en la misma rama serruchándolo. Y además en la rama esa que están serruchando estamos todos colgados. Sí. Este es el problema. Es decir, cuando uno dice que el dólar, justo el informal que tracciona precios, viene bajando, suavecito, despacito, después después del acuerdo con el fondo se sosegó. Ustedes recuerdan que Alberto Fernández dio una entrevista a Página 12 y dijo, si el viernes no anunciábamos el acuerdo, el lunes tenía que haber feriado cambiario. ¿Recuerdan la advertencia? Porque el dólar se te iba. Ahora que el dólar está tranquilo, manejar el dólar es tener gobernabilidad. ¿Vienen este tipo de declaraciones? Sí, me están dando una explicación desde el sector más vinculado a Feletti y al kirchnerismo y tiene un objetivo claro esto, que es que aparezca Guzmán y de la cara. Bueno, Es pero una no es la presión forma, no es la una forma. presión- Amigos del gobierno, Claro. no hablen público. Llámalo por teléfono, mandale un telegrama, un burofax como Messi. Pero es genial, los Lo que no secretarios podés le pegan hacer- al ministro, Basualdo le pega al ministro, Feletti le pega al ministro, entonces que hagan una Perdóname, cosa, pero no existe que el vaya de presidente ministro. de la Nación. Sí, claro, Bueno, es el jefe porque de en él definitiva hay una responsabilidad que es de la cúspide del y gobierno. los otros son del Poder fusibles, Ejecutivo, deberían ser y- fusibles, que Bien, los que no ¿me son. permiten? Voy a hablar con alguien. En 3, en 2, en 1, tengo a ver. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio del Congreso, soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mi apetito. Hola mierda keynesiana. ¿Qué tal? Me encanta. Dígame otra digamos, vez. Dígame mierda Mierdas keynesiana. keynesianas, o sea, digamos, buenas noches, tiemblen zurdos. Escúcheme O sea, una digamos, cosa. Le voy a del mostrar frente de una todos foto. inviables ya no podemos esperar nada. Le voy a Pero mostrar- hay operaciones que son muy obvias, Diego. O sea, digamos, digo Seigman o Sheikman. Digo Seigman o Sheikman. ¿Cómo es? Buen O sea, punto. digamos, ¿cómo es? ¿Cómo es? O sea, digamos, o sea, ¿cómo es? Digo Seigman o Sheikman. Bueno, ¿Cómo es? Está bien. ¿Cómo es? Usted o sea, siga digamos, con ¿cómo es? siga- Bueno, le voy a decir. Sí. Le voy a mostrar Se una nota foto. que Escúcheme. hay muchas operaciones en mi contra. Escúcheme, le voy a mostrar una foto de hoy y usted me dice qué siente. No me la racionalice. Quiero ponerle el micrófono a su estómago y que hable su estómago, no su Te cerebro. pido, o A ver sea, la digamos, foto. A ver la que foto. te apegues a lo que Ahí acordamos está, con la producción. 20.000 ¡Ah! ¡Mierdas keynesianas! ¡Zurdos que reparten la mía! ¡Me dan asco! Quiero tomar Reliberán, Diego. ¡Me dan asco! ¡Puro déficit fiscal! No, pero escúcheme, también esa gente, bueno, tiene que ajustar tiene que dejar de perder contra la inflación, ¿o no? O sea, digamos, ellos nunca pierden contra la inflación, porque vos sabés lo que son los impuestos. Es algo que te imponen, te la sacan de tu bolsillo y va para el bolsillo de ellos, que son la casta. ¿Sí? Y, digamos, o sea, no es casualidad que ahora se sacó fotos Macri con Trump. Y viste también el Steve Jobs porteño que ahora endurece el discurso, está nerviosito por mi crecimiento en todas las encuestas. Y ¿Usted de repente... dice el Steve Jobs porque usa una polera? Sí, se puso una polera, sí, viste, o sea, digamos, la 3P de la reta, pelada polera, así, pauta de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora se hace el duro La con los dieta de la tijeros. 3P. El tibio Palomón. Bueno, escúcheme, tenemos otros invitados que tienen cosas importantes para decir también, ¿eh? A ver, digamos, ¿qué otros invitados? A ver, ¿se fue? ¿Lo sacaron? ¿Lo sacamos del aire? No. Fue volando. Ahí Ahí está. está. Vamos a tener ¿Ahí problemas. está o no? No, Bueno. no. ¿Qué? Me voy a poner celoso. ¿Usted le hace No. escenas a otro canal y a otra conductora y conmigo se queda O mansito? sea, digamos, Retírese. digo, la última vez, o sea, digamos, ¡no me interrumpas! Ahí está. ¡Mierda freudiana, no me interrumpas! Mierda freudiana. O sea, digamos, la última vez que estuve acá en el piso me tendiste una trampa ladina, una emboscada ruin por qué que dice? pretendía desestabilizarme psicológicamente. Y no hace falta mucho, ¿eh? Me llevaste Opa. allá al living ese y me sentaron en un silloncito vacío. Y bajito, ¿sí? Sí. Casi un puff, ¿sí? Sí. Y vos, en cambio, o sea, claro, o sea, digamos, te apoltronaste en tu gran sillón de psicoanalista, Oh, representante de la casta. Sí, Oh, oh.
¿Y? Pero a la gente nada de eso le importa porque sigo creciendo en todo el país, porque voy a privatizar la TV pública y aerolíneas, y voy a cerrar Telam, y voy a cerrar los ministerios, y voy a dinamitar Villa Freud también. Toda la placita esa ahí en Charca, Sí, va, sí. Charcas y Salguero vuela todo por el aire. Sí, vuela todo. O sea, digamos, privatizar o demoler. Esa es la cuestión. Demoler, demoler. Bueno. Voy a cerrar ministerios que no sirven para nada. Y Le con voy a toda esa regalar, plata que a voy a ver. ahorrar, ¿sabes? ¿Qué te pensás que voy a hacer? ¿Construir poder? ¿Obra pública? ¿Subsidios? No. Toda esa plata se la voy a devolver a la gente bajando impuestos. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias. Le voy a regalar una miniatura del Banco Central para que duerma, como un amuleto. Bueno, no hay un solo problema en Argentina. No es que esperan en fila y se termina este problema de adelante, ahora entro yo, están todos juntos sobre la misma ventanilla que somos nosotros. El Consejo de la Magistratura en este momento se está votando en el Senado un proyecto de ley que impulsa el kirchnerismo. Vamos a hablar con Jimena de la Torre, que ya es consejera de la magistratura recientemente elegida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ya tiene efectivamente, me dicen Sí. acá, Sí, ya sí, está. se votó hace Sí. minutos. Media cocinado, ¿no? sanción. Hace minutos. A ver. 37 votos a favor del proyecto, 33 en contra, ya tiene media sanción, ahora inicia el trámite en la Cámara de Diputados. Bien. Jimena de la Torre, yo sos consejera. ¿Qué tipo de consejo de la magistratura se te viene a vos? Porque hay que esperar diputados si aprueba o no la propuesta de ley del kirchnerismo. Bueno, en realidad también recién termina el escrutinio en las elecciones para miembro juez en el Consejo de la Magistratura y ahí ganó Agustina Díaz Cordero, así que es otra batalla para el lado de la República, ¿no? Se empiezan a equilibrar las fuerzas en el Consejo de la Magistratura, así que me imagino que el oficialismo va a estar un poco incómodo y va a tratar de apurar la ley en el Congreso. No veo que tengan los votos en diputados, ya pasó en el pasado, cuando fue la reforma frustrada de la justicia, no sé si se acuerdan, que perdió finalmente Estado En parlamentario. 2013 decís la No, democratización de la en justicia. 2020, en plena pandemia Ah, sí, estricta, claro. que la brújula les daba para el lado de la impunidad, en vez de estar preocupados por Cuando se nosotros. pensaba en la famosa comisión Veraldi, en paralelo, ¿recuerdan? ¿Te acordás la comisión Veraldi? Exacto. ¿Vos te Eso fue en acordás? plena pandemia. Sí. ¿No? Digo, qué locura, ¿no? Estábamos todos en la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, si nuestro estilo de vida iba a cambiar definitivamente. Y ellos estaban pensando en la impunidad. Eso se frenó en diputados. Lo mismo pasó con la reforma del Ministerio Público Fiscal que vino después, obtuvieron media sanción y se volvió a frenar en diputados. Y hoy encima hay una conformación muy diferente, ¿no? Porque todavía las fuerzas todavía están más equilibradas del lado de la oposición, así que no creo que logren esa media Claro, porque sanción, los esa números que sanción recién definitiva. daba Jessica la aprobación muestra que lo aprobó con lo justo en el Senado, donde Cristina hace un tiempo dominaba. Digo, vos ves que en diputados, más allá de algunos zigzagueos de algunas diputadas o diputados, esto estaría parado. Creo que además el proyecto no va a permitir que avance, porque es un mal proyecto. Es un proyecto que ya nace inconstitucional. ¿Por qué? Porque no tenemos a la Corte como miembro. La discusión no es si es la Corte y tiene que ser el presidente o no. Lo que sí está claro es que el artículo 114 de la Constitución te dice que tienen que estar representados todos los estamentos. Cuando vos, todas las instancias del Poder Judicial. Y la Corte es una instancia más. Si vos eso no lo respetás, ya nace con ese vicio de nulidad, ¿no? O sea, De sería inconstitucionalidad. Sería inconstitucional que no esté la Corte. Bueno, y peor ni te cuento el jurado de enjuiciamiento, porque de eso no estamos hablando. Espera, pero- ahora vamos a hablar. Perdóname que no quiero ser Sí. grosero, pero vamos a comunicarnos con el Congreso. Ahí está Ignacio Torres, es senador de la coalición cívica por Chubut. Torres, ¿cómo le va o cómo te va? Ahora todo el mundo lo veo joven. Yo que uno va envejeciendo de a poco, todo el mundo es joven. Torres, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿qué Del pasó? PRO, senador del PRO. Del PRO. Bien. ¿Por qué no pudieron tener los votos suficientes? ¿Cómo estaba el número? ¿Cuál era la expectativa y qué pasó finalmente? Mira, para serte totalmente franco, la expectativa en un principio era de poder consensuar o llegar a un acuerdo
con bases institucionales, lograr la sensatez necesaria de un debate tan importante. Lamentablemente fue un debate inconducente. El oficialismo logró el número cediendo en algunos detalles menores con monobloques aliados, en este caso Río Negro, pero yo escuchaba recién el dilema constitucional, que no es un dilema, es real. La Corte Suprema tiene que tener representación en el Consejo de la Magistratura. El problema que incluso plasma el propio oficialismo y se le escapó a uno de los senadores en su intervención, es que depende de la coyuntura. Hoy el oficialismo no legisla objetivamente para transparentar la justicia. Lo que quiere el oficialismo es condicionar y disciplinar desde la política al Poder Judicial, lo cual es gravísimo institucionalmente y sobre lo más básico de un sistema republicano, que es la independencia de los poderes, ¿no? Torres, ¿vos nos podrías decir como en un párrafo cuál es la gran diferencia entre la propuesta que se impuso hoy del kirchnerismo en el Consejo, para el Consejo de la Magistratura y lo que ustedes proponían? La gran diferencia es la composición. Nosotros proponíamos volver a la ley que fue derogada en su momento con 20 miembros, donde el superior tribunal tenía un representante que lo preside, como indica la Constitución, y el oficialismo quería ampliar el cuerpo con representantes académicos, con más representación de los jueces, manteniendo la representación parlamentaria, pero claramente en una coyuntura donde ellos pueden promover a representantes afines al poder para justamente poder disciplinar a los jueces con la mirada fundamentalmente claramente puesta en Comodoro Pi, ¿no? Jimena, a ver qué podés agregar de estas diferencias. Sí, en realidad lo que plantea Nacho es así, Ignacio, ¿no? Tenemos por un lado no solamente la falta de representación de la Corte en el proyecto, sino también la forma de elección, pues no es solamente la integración, sino cómo son elegidos esos representantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, el representante de la academia, ellos proponen que sea elegido por el Consejo Interuniversitario. Y con eso, ellos lo que hacen es licuar a las grandes universidades, las tradicionales, ¿no? Como la Universidad de Córdoba, la del Litoral, la UBA, que tienen un gran número de profesores titulares y pasan a ser un voto entre una serie de universidades nacionales que en los últimos años crecieron como hongos, ¿no? El otro gran tema está en el jurado de enjuiciamiento, que no lo estamos diciendo, pero el jurado de enjuiciamiento de vuelta tiene el mismo vicio que definió la Corte, que es este desequilibrio entre la fuerza política respecto de los técnicos. Los abogados que teníamos, 3 abogados en el jurado de enjuiciamiento elegido por elección directa de los pares, ahora pasan, y ya pasaron en realidad en la ley que había impulsado Cristina, a tener un único integrante y encima elegido por sorteo, o sea, es muy poco transparente ese sorteo. Así que en realidad... Y pensemos cómo funciona, porque el Consejo de la Magistratura llega hasta la acusación, ¿no? Vos cuando tenés un juez que lo querés juzgar por mal desempeño, el Consejo en el plenario llega hasta la posibilidad de acusar. Y ahí se activa el juicio al juez. Y ese juicio lo lleva adelante el jurado de enjuiciamiento. Entonces, si vos no tenés un jurado de enjuiciamiento acorde, equilibrado, nunca llegás a las... Y eso es lo que ha pasado. En el jurado de enjuiciamiento anterior, el primero que tuvimos, se destituyeron 12 jueces. En 16 años de vigencia de este jurado de enjuiciamiento que tenemos hoy, solo 6. Bien. Entonces, es clarísimo. Bien. Torres, ¿está Torres ahí todavía? Sí. ¿Tienen Sí, algún estoy acá. cálculo de lo que podría pasar en diputados? Nosotros creemos que en diputados el debate va a ser más difícil para el oficialismo, ya que no tiene garantizado a esos bloques minoritarios aliados. Por lo tanto, esperamos y vamos a hacer fuerza para poder bloquear esta iniciativa que, como bien dice Jimena, hoy se habló mucho de lawfare, se habló mucho de judicializar la política. Yo creo que justamente lo que busca el gobierno en este caso es politizar la justicia, lo cual es de una gravedad institucional pocas veces vista, ¿no?
Torres, muchísimas gracias por este ratito. Gracias. Bien, Pablo de León. Sí, ahora vamos a suponer que en diputados los números al día de hoy, siempre podemos encontrar alguno que agarra la garrocha y pega el salto por algún interés. Pero digo, al día de hoy, si en diputados no pasa, ¿cómo es el proceso? Porque hay una indicación de la Corte de que esta situación actual es inconstitucional. ¿Cómo vuelve a funcionar el Consejo de la Magistratura? Bueno, la Corte definió un plazo de 120 días que se cumplen ahora el 15 de abril, que es feriado, con lo cual a partir del primer día hábil subsiguiente, digamos el lunes siguiente, debería integrarse aquel Consejo de la Magistratura que tuvimos originalmente, que estaba integrado por 20 miembros. Para eso se tiene que sumar el presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura, 2 abogadas, eso ya sucedió, de hecho las elecciones fueron muy complejas. Ahí la verdad que mi mayor reconocimiento a la FACA, porque se puso la elección al hombro en muy poco tiempo, respetando y queriendo respetar la ejecución de una sentencia que es fundamental para la institucionalidad de un país, ¿no? Acaba de ganar Agustina Díaz Cordero la elección de los jueces, mis felicitaciones, y faltaría que se sume una académica y por otro lado Senado, segunda minoría, diputados, segunda minoría. Ahí es donde tenemos el meollo de la cuestión y ahí creo que es responsabilidad directa del presidente del Senado, de la presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados de designar a esos representantes en tiempo y forma, porque sería de una gravedad institucional inmensa que ese Consejo de la Magistratura quede efectivamente paralizado. Tenemos 25% de vacancias en la justicia federal, tenemos que ponernos a trabajar antes de ayer. Entonces no hay margen para que el Consejo de la Magistratura quede paralizado. Bueno, Jimena, gracias. Muchísimas Recordemos gracias. estos números, que es 30% de jueces y 40% de fiscales, o al revés. Pero la cosa es que entre 30 y 40% de lugares que no están ocupados entre fiscales y jueces, ¿no? Sí, 150 concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura, 242 jueces en total en toda la justicia federal. Bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a Ahí se ustedes. arman los cuellos de botella. Voy a decir, ¿por qué la justicia es lenta? Bueno, también por esto. Porque hay ahí una especie de no acuerdo gigante, entonces se desconfía, no hay procurador, no hay diálogo ninguno. Y entonces, incluso para, no te digo las grandes causas, para las causas chiquititas, para las causas que nos podrían afectar a todos nosotros, que no tenemos que ver con la política, bueno, falta gente en la justicia. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bella noche. Si me permitís, quiero empezar felicitándote a vos, a Pablo, a Jessica, a Osvaldo, a Maximiliano en la producción, por hacer de este tema algo digerible para la gente. Lo han logrado, así que los quiero felicitar vívidamente. Muchas Te lo gracias. digo de verdad, porque esto es un chino de enorme importancia institucional, cuando lo podés, está hecho a propósito para que la gente no entienda nada, y ustedes lo han logrado, así que te lo quiero marcar, ¿sí? Es básicamente un desacuerdo que tiene múltiples efectos. Uno es que un juicio tarda años, Por supuesto. te enredás, gastás un montón de guita, el que le toca quedar en una tela. Es una tela de araña en donde quedás pegado años. Ese es un drama. Por supuesto, porque como a Cristina no es esto lo que le interesa, a Cristina lo único que le interesa es tener jueces que le den impunidad, cosa que no va a lograr. Entonces, la explicación que ustedes lograron, en serio te lo digo, lo hicieron muy bien, era entendible, porque es un chino de una cosa enmarañada técnica que bajarlo a la gente es muy difícil. Bien. Los platos del día son algunas declaraciones de Roberto Feletti Sí. que asombraron. Si podemos recuperar alguna, ¿Cómo me no? avisan. Sí, sí. Te la digo ya, te la Sí, está anticipo. En un momento dijo, el acuerdo con el fondo es letra muerta. Claro. Bueno, esta es la primera, de menor a mayor. La inflación de marzo va a ser alta, Claro. pero es responsabilidad del Ministerio de Economía. Claro. Lo dice Feletti, la inflación es política económica, yo hago política de precios. Claro. Nosotros llamamos a esto operación despegue. El acuerdo con el fondo ya es letra muerta. Este es el más grave Sí. porque el acuerdo es un logro del gobierno de Alberto Fernández en donde el kirchnerismo quedó en minoría y donde la hipótesis es ya no es tan fuerte el kirchnerismo. Perfecto. Bueno, hoy ya sacó Correcto. el Consejo de la Magistratura. Feletti. Por las dudas que me equivoque, porque a lo mejor en estas horas pasaron algo en la Argentina y yo todavía vengo
Feletti sigue formando parte de este gobierno, ¿no? Forma parte. Está bien, tranquilo. En algunas declaraciones Sí. es un extranjero Correcto. y en otras es ciudadano No, argentino. Porque este es un gobierno de comentaristas. Lo podés traer acá como... No va a ser tan bueno como ninguno de los panelistas que tenés. Pero me parece que se está postulando a panelista. No sé si tenerlo en cuenta, porque esto es una declaración ni siquiera de un analista, digamos, de alguien que quiere ser un panelista para opinar que esto es lo que está pasando. Porque, digamos, Feletti llegó para decir, prometiendo que la inflación iba a terminar. Por si no lo recuerda alguien, digamos. Feletti llegó y dijo, ahora conmigo la inflación se terminó. Bueno, lo cierto es que la inflación está cada vez peor, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que... Tenemos un gobierno de comentaristas, él no es el único, ¿eh? Y dijo una frase también preocupante, esto se está poniendo feo. Sí, claro. Bueno, ya la gente lo sabe hace tiempo. Ahora, por supuesto, él lo está diciendo... ¿Te acordás lo que ayer hablamos? Cuando ayer hablamos de que efectivamente hay un movimiento dentro del gobierno, ¿te acordás que ayer lo dijimos? Claro. Que si esto que dijo Feletti lo hubiera dicho, insisto, Cobos en el 2000, le hubieran puesto el mote de destituyente. Es más, si lo dijéramos muchos de nosotros acá, tendríamos este mote de destituyente. Si alguien acá dice esto se está poniendo feo, te pueden llamar por teléfono y te pueden psicopatear con que sos golpista. Efectivamente, así es. Por eso digo, porque vos tenés que ponerlo esto. Nosotros lo decimos como analistas, mira, esto está pasando esto. Cuando lo dice Feletti, lo está diciendo de adentro del gobierno, es decir, se está poniendo feo para el gobierno del cual él forma parte. Entonces, hay estos movimientos destituyentes que hay que analizarlos. ¿En dónde termina? Nadie sabe cómo termina, y esto es lo más dramático porque lo deja algo sin ningún tipo de autoridad real para enfrentar los problemas que tuvimos. Por eso tuvo que claudicar ante la extorsión de los piqueteros. Y por eso generó, porque atención con esto, el hecho hoy reapareció Castells. Reapareció Castells cortando la ruta 3. No es que cortó, digamos, un camino, la ruta 3 que es una ruta de producción fundamental, y cortó la vía del ferrocarril Belgrano Sur, donde no viajan los magnates, digamos, no es el Oriente Express, digamos, viaja gente. Castells apareció y me decís, ¿cómo apareció, digamos, con bebé, con esto, con aquello que estaba oculto? Forma parte de un caldo de cultivo que está fogoneado por estructuras afines al kirchnerismo. ¿No es cierto? Esto lo quiero marcar y lo vamos a tener que ir marcando para, ¿sabés qué? Para asumir para marcar las responsabilidades políticas e institucionales de quienes están jugando con fuego. Pero Nelson, suponete que fuera así. ¿El kirchnerismo puede tener la ingenuidad de creer que en 2023 se puede presentar en sociedad diciendo nosotros denunciamos el ajuste neoliberal de Alberto Fernández, vótennos a nosotros, si quieren kirchnerismo, esta es la fórmula pura, lo otro fue algo de una equivocación? Sí, ¿Van a hacer eso? Sí, puede pasar. No te olvides lo que también vengo diciendo. El kirchnerismo es una desgracia, digamos, y la mentalidad del kirchnerismo es una mentalidad patológica. El kirchnerismo cree que la realidad es lo que ellos creen que es. ¿No? Vos sos psicólogo y lo entendés perfectamente, ¿no es cierto? Cuando viene una persona que te dice, el kirchnerismo te puede decir, hoy es sábado. Y vos le decís, no, no es sábado. Mirá el Hoy es almanaque. Hoy es sábado. El almanaque es un invento de los medios, de esto, de aquello y demás. Sí. Hoy es sábado. Bien. Ojo con esto. Sí, la idea de que la evidencia no modifica la creencia. Es la posverdad. Es la posverdad. Es decir, la verdad es lo que yo invento como verdad, no es la verdad. Ojo con esto porque forma parte de esta realidad. Con el peligro, porque obviamente vos lo preguntás, ¿a dónde nos lleva esto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos lleva a una situación cada vez peor. No solamente en lo socioeconómico, sino en lo que representa institucionalmente para un país en donde todo el mundo hace lo que quiera. Ha pasado inadvertido. Hoy cuando se reunieron con Zabaleta, las organizaciones sociales, hay que ver las cosas que dice. Bueno, sí conseguimos esto, pero lo otro no conseguimos. Con Pérsico formando parte de la estructura, es decir, Pérsico es el jefe de una organización del movimiento de Evita y demás, y él está del otro lado del mostrador y se dan los subsidios. Estamos en esta barbarie, lo quiero marcar para que nos demos cuenta
de la situación de deterioro a la cual va llevando este gobierno día a día, ¿no? Y en el medio hay un gobierno que está armando un Consejo Económico y Social, tratando de juntar partes, sacando de la caja de herramientas las que puede para controlar la inflación. Insisto con esto, en un momento en donde el dólar, yo lo decía al principio, el informal que tracciona precios, el blue, está incluso bajando un par de, digamos, está en 196, 197, bajó de 200. Hay declaraciones que son realmente peligrosas, ¿no? Absolutamente. Pero vos viste las medidas que se han adoptado para combatir la inflación, digamos, dos medidas esenciales casi como copernicanas, ¿no? El tema de las paritarias y el control de 60, 70, 80 productos. Pero ¿alguien cree que puede bajar la inflación de la Argentina? Bueno, no lo cree el mismo Feletti, ya lo ves, ¿no es cierto? Que dice la inflación va a ser alta y esto se está poniendo muy feo. Entonces, es un irrealismo permanente donde se hacen cosas en las cuales ninguno de los que las hace, las cree. Cuando vos hablas en el off the record con alguno, no, esto, ¿va a servir esto? No, esto no sirve para nada. Hay una frase dura, la de sangre, sudor y lágrimas, que necesita de una autoridad política muy grande. Por supuesto, son escenarios muy poco deseables de transitar, los del esfuerzo, los de las privaciones, y todo el mundo podría decir con justa razón, yo no quiero que recaiga sobre mí el ajuste, pero lo que vamos indefectiblemente es hacia alguna Argentina que va a acomodar la macro y encima tampoco hace reformas que permitan un shock de crecimiento o de inversión. No quieren modificar nada estructural. Mira. Y no estoy hablándote, Nelson, de una reforma laboral para, como diría el kirchnerismo, el neoliberalismo. Diego, a nadie le interesa venir a la Argentina. A nadie le interesa. Pero además es muy importante el apunte que vos das, porque esto también es un mensaje a futuro para la oposición. Creo que yo te lo conté. En el año 2016, cuando vino Merkel, a mí me llamaron para dar una conferencia para un grupo muy reducido de empresarios alemanes que venían con Merkel, que querían saber cómo estaban las cosas. Ese día hubo un piquete y entonces la conferencia iba a empezar a las 10 y se tuvo que postergar a las 11. O sea, dijo más el piquete que todo lo que vas a decir vos. Cuando empezamos, tal cual. Entonces los empresarios dijeron, mire, íbamos a escucharlo a usted, pero entonces dice, yo no pude llegar hasta acá con todo lo que está. Me dice, ¿cómo van a llegar mis trabajadores? Tomemos café y desayunemos, me dijo el señor. ¿No es cierto? Bueno, esto sigue teniendo vigencia y es un elemento muy importante que vos tocás para el gobierno futuro, porque si esto no cambia, no vienen acá las inversiones, ni con este gobierno que es una catástrofe, ni con los que vengan. Es un tema muy importante y muy sensible que no sé si toda la dirigencia política con posibilidades de acceso al poder tiene así de claro. Bien, ¿y vos qué crees? Te hago la gran psicoanalista. No, no lo tiene. ¿Usted qué piensa? No lo ¿La tienen claro o no? No, no lo tiene. Cuando vos ves la agenda de los temas de la dirigencia política, también en la oposición, todo es si somos halcones o palomas, si discutimos la foto de Macri con Donald Trump o no, por lo que significa, están en esa, digamos, sin darse cuenta de los problemas. Por eso, bueno, al menos tienen alguna idea de algunas reformas que hay que hacer. ¿Creen que el statu quo no nos lleva a ningún lado? No, pero obviamente, pero el problema es si vos la podés hacer, ¿no es cierto? En este concepto, es decir, cuando llegó Macri al poder, él dijo, me llaman de todas partes, me acuerdo que yo fue una de las primeras discusiones que tuve, me llaman de todas partes del mundo para venir a invertir. Te pueden estar llamando. Después empiezan a ver la realidad de la factibilidad de lo que vos marcás. Y después no viene ninguna como ocurrió eso. Entonces, efectivamente, todos te dicen, hay un on the record y un off the record, ¿no? Pablo y Jessica lo conocen, no te pueden dar detalles. De gente que dice, no, esto que se apaga la cama y dice, no, la verdad que a mí lo que me interesa es esto es inviable. Entonces, esta es la realidad que tenemos, porque además, Diego, un país, una cosa es el sostenimiento, el mantenimiento de la democracia y la institucionalidad en un país donde todo el mundo tiene trabajo, vive de su trabajo y demás. Otra cosa es un país
anómico como se ha transformado la Argentina, anomia, para el que no puede saberlo, es la falta de respeto de las normas, como este. Entonces, un 40% de pobreza te genera esto. Cortás la calle, vos protestás y cortás la calle, cortás el ferrocarril. Es decir, la dirigencia política tiene que estar preparada para enfrentar un problema que es mucho mayor, porque la democracia tiembla, se estremece cuando no se cumplen las normas. Nelson, ya tendremos hermosas noticias para darle a nuestros televidentes. Sí, sí. No será hoy. Sí, sí. No será mañana. Mira, en el año... Termino con esto, porque la Argentina es así. En el año 59 vino a dirigir al Colón un gran director de orquesta, gran director, Sir Thomas Beecham. Vino a ser Wagner, vino a ser los maestros cantores. Los maestros cantores exigen las tubas y trompetas wagnerianas y una cantidad determinada. Entonces empezó el primer ensayo con la orquesta de Colón. Falta una. Mañana viene. Llegó el segundo día. Falta una. Mañana viene. Falta una. Mañana. Pero mire, mañana va a tener. Entonces llegó, él quería conocer el Colón, llegó a Londres. El The Times le hace una nota. Bueno, ¿y qué le pareció? ¿Qué le pareció a la Argentina? Maravilloso país. Eso sí, es el país del mañana mejor que nunca llega. Qué grande Nelson. Fíjense cómo te remata Nelson Pero, su participación. Fantástico. Gracias. Un saludo para todos, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos a tener una conversación con alguien y lo gracioso es que yo no sé quién es ese alguien. Realmente no sé quién es. ¡Aló! Hola. Hola, Diego. Hola, Diego. ¿Cómo le, qué, Buenas noches. qué fotón? ¿Cómo anda el cabotaje? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo anda el cabotaje? ¿Cómo anda usted? ¿Qué Muy foto bien. hoy? Sacudió un poco ¿Viste? con esa Estaban foto con Donald Trump en el momento menos pensado de Donald Trump. Estaban a full todos los cucas, estaban ardidos, ¿viste? Se ponen como lacas. Nada, me junté a charlar con mi amigo Donald porque el obamismo tibio ya fue, pasó de moda. ¿El Además qué? estoy contento porque me invitó él. El obamismo tibio. Que, bueno, nosotros en un momento abrazamos, pero pasó de moda, ya está. Ahora hay que ser halcón, hay que ir para ese lado. Pero bueno, lo logramos porque tenemos buena onda, tenemos piel, de hace años que nos conocemos. Pero escúcheme, usted contó... Lo único que hizo falta fue un llamado nada más. Hay otros que ponen 250 lucas por un almuerzo con Clinton. Y bueno. Perdón. ¿De quién está hablando? Está tirando para el lado de las palomas, me parece. Ah, sí. Para la calle Mirá cómo Uspallata. sabe de Lion. Mirá cómo sabe de Lion. Está muy bien. Ah, está bien. Claro. Ah. Uspallata, ¿sabes qué hay en Uspallata? Sí. Payata es, y no es en Mendoza, es Parque Uspallata Patricio. de Parque Patricio. Escúcheme, Sí, no, sí. la foto fue un poco inconveniente porque así como usted contó que en el bridge su padre Sí. no era buen perdedor, Donald tampoco fue muy buen perdedor. Y cuando tenía que aceptar la derrota con Biden, no la aceptó. Hubo muchos problemas en el Capitolio. Sí. No fue un cierre a toda orquesta Pero- la de Donald Trump, ¿eh? Vos sabés que ahora encontré un Donald distinto, reflexivo. Después de la segunda cerveza me confesó que sigue muy atentamente la política argentina. Me De hecho, me imagino. pidió que le consiga diario de una temporada en el 5º piso. Para regalárselo a Biden. Pero escuche, Así que está atento, está atento. Pero deme está bola a atento. lo que yo le digo. Acuérdese que Sí. Trump no es el Trump que vino acá, donde parecía el racional, el que lo tranquilizaba No, pero- al Rocketman de Corea del Norte, que parecía que se tiró Pero- y que lo había neutralizado a Putin. Que decir, este señor animador de la televisión No, pero tranquilizó a Corea la- del Norte y a Rusia. No, pero Ah, la se que fue la mal. que logró... Tomaron la el que lo- Capitolio. La que logró la paz con Putin y Trump fue Mora Godoy en el Colón. Ese G20, no sé si te acordás que fue tan exitoso que lo organizamos con Pato Bullrich, que Sí, fue que usted un ejemplo lloró. que yo me emocioné. Todo eso, fíjate vos ahora. Estamos abrazados al boliviano para que nos dé gas en invierno. Y conmigo exportábamos gas. O sea, fíjate las diferencias, ¿no? De ese mundo que no estaba en guerra, que era otra cosa, y de este de ahora. Es una locura.
Así que por eso aprovechamos y tomamos cerveza, traguitos. Y bueno, llegamos al happy hour, ya estábamos los dos abrazados, cantando vamos a volver, a volver. Se viene el segundo time, Diego. Second time, second time. Bueno, Y le mando un abrazo al Chivo Rossi, que ahí estuvo tuiteando, no sé, una cosa en un English muy cafiero. ¿a quién? Bueno, Chivo Rossi, con todo cariño, you porque el lose tuit- with no sé Miguel si del tenemos Cel. el tuit del Chivo Rossi, si no en otro momento, es verdad, tuiteó el Chivo Rossi Sí, ¿sabés lo criticando que, su foto. sí. ¿Sabés lo que le digo al Chivo Rossi? You lose with Miguel del Cel. Sí, está bien. Es cierto, también es cierto. Te ganó Miguel del Cel, Chivo Rossi, dejate joder. Y venís de perder una elección. Encima te arrastrás así para que te vuelvan a dar un carguito. Upa. ¡No se inunda más, carajo! Gracias, vamos de acá directo a una tanda, dale, vamos directo. Acampes en la 9 de julio, tuvimos la semana pasada caos en la ciudad de Buenos Aires, hasta hubo una amenaza de que si no había respuesta a la demanda de estos grupos piqueteros, podría incluso haber una marcha federal, 50.000 personas solo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se reunieron. Pablo de León, ¿cuál es la conclusión de esa reunión hoy entre piqueteros y Desarrollo Social? Bueno, el ministro Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, uno de los alfiles albertistas, recibió a los piqueteros duros. Sorprendentemente la reunión fue distendida. Evidentemente el grupo de piqueteros duros se dio cuenta que la cuestión estaba muy tensa, muy fuerte. Y el tema del aumento de un 50% de la tarjeta alimentaria anunciado ayer por Zabaleta junto al presidente, como que aflojó bastante las cuestiones. Y tanto es así que no solo no hubo un anuncio de marcha y acampe para el próximo miércoles como estaba previsto, sino que hay anuncio de un cuarto intermedio para que las organizaciones de unidad piquetera, que son un montón y cada una divida muchos grupos, analicen el fin de semana y vuelvan al ministerio, con lo cual no hay ahora, bajaron la tensión y a esta hora no hay un anuncio de que se vuelva a vivir el caos el próximo miércoles. De todas maneras hay que esperar la reunión del lunes, ¿no, Jessy? Sí, hay que ver qué es lo que finalmente ocurre porque claramente algo están negociando. Si algo están negociando es porque el gobierno cede. Digo, este es un punto. No quisieron hoy comunicar cuál fue el avance. Los pedidos tienen que ver con más planes potenciar, a lo que el gobierno dijo no de ninguna manera, con devolver planes a aquellos que apedrearon el Congreso de la Nación cuando se trataba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijeron no de ninguna manera. Entonces, si no está dispuesto el gobierno a dar nada de eso, ¿por dónde pasa la negociación? Bueno, algo se está hablando, no lo quieren decir. También por parte de Unidad Piquetera les cuesta mucho la financiación y la movilización de los acampes. No es algo fácil de hacer, es mucha gente, es mucho tiempo, hay un desgaste. Y por último, un dato político es, bueno, hay una sospecha dentro del oficialismo de que el propio kirchnerismo, de hecho algunos apuntan incluso al movimiento Evita, que tiene cargos en el gobierno, que le da cuerda al trotskismo como para que avancen estas movilizaciones y les permita a los piqueteros que integran el gobierno negociar mejor lo que ellos quieren, por Perdóname. ejemplo, un ministerio de la economía ¿Pero social. el Levita está más cerca del kirchnerismo o no? Del o de albertismo, Alberto? pero vos tenés a Grabois, por ejemplo, Claro. visitando el acampe, pero también tenés una acusación que viene o una sospecha que viene desde sectores, la Cámpora, por ejemplo, que dicen, bueno, Pérsico les da un poquito de cuerda Están a estos jugando ahí. movimientos a la izquierda, porque así, con la tensión en la calle, logra, bueno, más planes, que en definitiva beneficia a todo el universo de los Por eso movimientos hubo una sociales. conversación y el otro día Belibón insinuaba que a Grabois había tenido algún inconveniente. No fue un inconveniente, sino una fuerte discusión porque el ministro Zabaleta lo llamó a Grabois y tuvieron aparentemente una conversación bastante subida de tono. Bien, está Rolo Barbano que se suma y ahora voy a presentar a un invitado. Hola, Rolo. ¿Cómo te va, Diego? Justamente Jessica está hablando del tema de qué pasa con las organizaciones que marcharon justamente el día del acuerdo, o por lo menos el día de la votación de la ley del FMI, que le sacaron los beneficios a quienes fueron imputados en esa causa, y en esa causa hoy le dijeron a Cristina Fernández de Kirchner: no podés ser querellante, tenés que correrte de la investigación, no te reconocemos
como víctima, que eso en algún punto es ser querellante. Ella, a través de una presentación de Graciana Peñafort, había planteado que se había tratado de un atentado contra su investidura y contra ella misma. La justicia, en primera instancia, la jueza María Capuchetti dijo, sí, perfecto, te tomamos como querellante, con lo cual le daba algo de aire a esta hipótesis, la convalidaba de alguna manera, y hoy la Cámara Federal, con un fallo de Martín Irursun y Eduardo Fara, dijo, no, Cristina no puede ser querellante, no está claro si es ella querellante, si es el Senado querellante, si es el Congreso querellante. Así que esa hipótesis se ve obligada la jueza a dejarla de lado. Veremos si sigue avanzando con esta causa que se desinfló mucho desde que cayó en ese juzgado federal. Es una causa delicada para el poder político, Diego, porque es donde puede plasmarse quiénes fueron a provocar incidentes, con qué intencionalidad real y si realmente son gente que está contra el kirchnerismo o si está contra todo el sistema que está avalando, por supuesto, el acuerdo que se acaba de firmar con el FMI. En el medio de ese contexto es que se está discutiendo, o por lo menos que los piqueteros pretenden discutir, si les tienen que reintegrar los planes o no a quienes están imputados en ese expediente. Bien. Ustedes piensen en un Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. No se llama así, se llama Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Exactamente. Y la ministra es María Migliore y está con nosotros. Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bueno, digamos, la primera pregunta es generalista. ¿Qué pensás de esto que está ocurriendo? Y después vamos como achicando el plano hacia cuestiones específicas. Mira, lo primero que creo es que la discusión que tenemos hoy en torno de los planes la tenemos que poner en perspectiva. Yo creo que los planes sociales son un síntoma, digo, de un problema que es muchísimo más profundo, que en el fondo expresa que en Argentina hace mucho tiempo tenemos un modelo económico que no genera trabajo. Lo cual, eso es lo primero que me parece que hay que considerar. Entonces, para poder solucionar cualquier tema estructural de pobreza, lo primero que tenemos que tener es cierta estabilidad macroeconómica y un rumbo claro de cómo vamos a crecer y cómo vamos a generar trabajo. Y así como te digo que sin esto es imposible pensar en cualquier proceso de desarrollo y de resolución de estos temas, también te digo que con esto solo no alcanza, por supuesto. Y yo creo que ahí la política social tiene un rol importante que cumplir en términos de, por un lado, contener, y creo que lo que está hoy discutiéndose a nivel social es cómo se contiene, digo, cómo se ejecuta esa política social, especialmente la discusión alrededor de los potenciar trabajo, donde yo tengo una mirada que el Estado tiene que intervenir de manera directa, no intermediada. ¿Puedes sintetizar tu mirada en qué se parece a Desarrollo Social Nación o en qué se parece, si es que es así, a Desarrollo Social de Carolina Stanley? Para un perfil tuyo. No, un perfil mío es, como te digo, yo creo que la política social tiene que estar presente, sobre todo en momentos de crisis, pero sobre todo creo que la política social puede transformar. Y me parece que hay que hacer una apuesta en la Argentina por discutir eso. ¿Qué quiere decir que la política social transforme? Por ejemplo, invertir en la integración de un barrio popular. Digo, reconocer que en Argentina, que en la Ciudad de Buenos Aires también, hay gente que tiene el punto de partida mucho más difícil. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Invertir para romper una dinámica estructural de pobreza, no para seguir reproduciendo, para ayudar a que el desarrollo pueda suceder. Yo creo en eso y creo que lo que tenemos que discutir en Argentina es cómo vamos a hacer para que eso pase cada vez más. Si se mira la evolución de los planes en números gruesos, Macri duplicó la cantidad de planes de Cristina Kirchner de 2015 y Alberto Fernández más que duplicó, casi triplicó los de Macri. Espera, Uno Jessy, que mira- tenemos que arreglarte Sí. tu audio. Estás en silencio hasta que te dije. Todos te vamos a decir cuándo. Quiero preguntarte esto en paralelo y retoma. Dale. Barrio 31, Sí. se hizo mucha obra ahí. Digamos, déjame pinchar en el lugar de la acupuntura, la agujita en el lugar justo. Y después le fue muy mal al gobierno de la ciudad en las elecciones en ese barrio 31. ¿Cómo se hace con ese dilema? Porque también hubo mucho enojo en aquel momento. Es decir, mirá todo lo que hicimos o todo lo que se invirtió y no nos reconocieron con el voto. Mira, digo, para nosotros eso no es un dilema. Nosotros encaramos esa política de transformación porque creemos que cuando sos un gobierno tenés que resolver problemas estructurales para todos los ciudadanos. Y a mí me da, siempre lo digo, orgullo ser parte de un gobierno que decide la política pública en función de las necesidades que hay. Y que además propuso una manera innovadora de resolver la pobreza estructural. El nivel de inversión y de transformación que hay en la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares, no existe en toda la Argentina. Y es un modelo que lo que busca es intervenir para que pueda suceder el desarrollo. Y eso es una mirada totalmente diferente. Ahora,
Sí, yo creo que nosotros como espacio tenemos un desafío de cómo interpelamos a los sectores populares, de estar cerca, de poder seguir trabajando para representarlos mejor. Es Pero, interesante. ¿Qué quiere decir interpelar mejor a los sectores populares? Porque ahí, ojo que uno ya escuchó también esa cosa de, sí, se hizo un montón, pero hay algo en la conexión, en el vínculo que falla, en donde no terminan de ser parte y después reconocidos con el voto, por ejemplo. De nuevo. ¿Qué falla? De nuevo, a nosotros esto lo hicimos, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que es la mejor manera de resolver un problema. ¿Qué es lo que queremos seguir haciendo también? Estar cerca, escuchar, que haya más dirigentes que en nuestro espacio puedan representar lo que vive y lo que se siente en un barrio popular. Yo creo que como espacio político muchas veces nos hemos dejado poner muchísimos prejuicios. Yo creo que nosotros podemos expresar lo que quiere la persona en un barrio, que es salir adelante. Está bien, pero nosotros vemos en la ciudad, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, vemos el barrio como el Rodrigo Bueno, como Fraga, como la Villa 31 que nombrabas recién, Diego. Pero hay un problema grande que es esto que estamos viendo ahí, digo, que es corte, acampe, que no es nada más. Ahí cortan el metrobús, ahí le joroban la vida a los colectiveros, a los fleteros, a la gente que viaja en transporte público, al remisero. Digo, ustedes, ¿cómo le plantean al gobierno nacional? Resolvamos esto urgentemente porque depende de la vida más normal de un montón de gente. Absolutamente, y creo que en eso el jefe de gobierno fue claro la semana pasada. Una cosa es una manifestación, otra cosa es un acampe de 3 días donde vos pones en crisis el derecho de un laburante de llegar a trabajar. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, lo que nosotros estamos esperando, bueno, es una negociación que hoy está sucediendo con el gobierno nacional, que espero se resuelva rápido y de manera pacífica, pero necesitamos que el orden en la Ciudad de Buenos Aires pueda suceder, porque si no empezás a tener un nivel de conflictividad que es intolerable. ¿Cómo creemos que se resuelve esto también en términos específicos de política social? Cambiando la manera que se implementan los planes. Y en esto insisto, digo, el Estado no puede intermediar esa relación. Tiene que poner criterios claros de a quién ayuda en un momento de emergencia, de qué manera, implementarlos directos, como es, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que es un programa que, desde mi perspectiva, funciona muy bien. ¿Cómo lo harías esto? Porque ya te juntaste con referencias y, che, miren que si somos gobierno a nivel nacional en 2023, vos no te doy la guita a vos, la vamos a distribuir, cada uno va a ser terminal de su propio dinero. ¿Qué feedback te dan con eso? Que, como te digo, nosotros lo que tenemos es que avanzar en criterios claros de a quiénes se le asigna, de cierta temporalidad, de cierta condicionalidad. Hubo un avance en ese sentido cuando fuimos gobierno nacional, después eso se discontinuó. Vos me preguntás cómo lo hacemos en la Ciudad de Buenos Aires, depende del programa que tenemos. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un programa que se llama Ciudadanía Porteña, que es de asistencia alimentaria, que funciona de esta manera. Es una tarjeta que se le da a las familias que están en situación de vulnerabilidad, con un índice construido, con criterios claros, para poder acompañar. ¿Cuántas están dando? Perdón. Son 43.000 titulares, que son aproximadamente 100.000 personas a las que se asiste de esta manera. ¿Hay margen político para ir quitando los planes? Porque si uno ve la línea histórica, desde el 2001, cuando aparecen los planes, que al principio eran los jefes y jefas de la época de Duhalde, y después van cambiando los nombres, si uno ve, se multiplican incluso en el gobierno de Cambiemos. Es decir, no es que hubo un cambio de paradigma. Y los gobiernos dan los planes para comprar tranquilidad en la calle. Entonces, es que no hay margen político para hacerlo, es que es muy difícil, es que es algo que se hace al final, después de que se mejore muchísimo la economía. ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que también hubo una ley, la de emergencia económica, que también explicó por qué se aumentaron ciertos planes. En un contexto económico que no se generan más puestos de trabajo, que no hay crecimiento, es muy difícil pensar en resolver cierto tema estructural. Sí. Es lo que yo decía al principio. Ahora, eso no quiere decir que vos no los puedas ejecutar mejor. Yo creo que los planes son y van a ser necesarios. Lo que tenemos que encontrar es una manera concreta de que no estén intermediados. Que no se ejecuten a través, por ejemplo, en este caso, de organizaciones sociales. Entonces, una cosa es decir que un plan se necesita, que tiene que llegar directo a la gente, que tiene que tener una temporalidad, exigir una condicionalidad. Otra cosa es cómo lo Pero tiene que ser, por ejemplo, un subsidio al desempleo o esto que se hace en Argentina, que es crear cooperativas. En realidad, primero se entrega el plan. Después dicen, bueno, armen una cooperativa. Entonces, se puede armar una cooperativa de cualquier cosa, en el mejor de los casos, si es que se arma la cooperativa. Porque, además, el Estado no controla ni sanciona si eso no ocurre. Entonces, ¿cómo debería ser ese beneficio? ¿Debería ser un subsidio 6 meses hasta que consigas trabajo o debería ser esta llamada economía popular? Mira, yo creo que la economía popular hay una oportunidad grande por reconocerla y valorizar el trabajo que ya viene haciendo. Te digo cómo lo estamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace 1 año y 3 meses sancionamos
una ley justamente de economía social y popular, lo primero que hace es crear un registro para reconocer y que la gente pueda anotarse de manera directa. Hoy ese registro te puedes anotar de manera digital, incluso en el chat de la ciudad tenés todos los requisitos y pues en todas las oficinas que tenemos nosotros. ¿Qué hicimos después también? Nosotros vimos que en la ciudad esta economía tiene 3 trabas. Cómo producen, dónde venden y cómo se acceden al financiamiento. Armamos un régimen de compra pública especial justamente para que puedan trabajar con el Estado, licitando de manera transparente, auditable. El Estado compra un servicio, bueno, para algunos temas estas cooperativas, unidades, personas pueden trabajar. Digo, ya entonces habilitaste un canal específico. Segundo, estamos trabajando con el sector privado. Armamos una plataforma digital para que todas las entidades empresariales puedan acceder de manera directa a los productos que vende esta economía. Eso ya está desde hace 15 días online, puesto en la página web del gobierno para favorecer un encuentro sin intermediación y de manera directa. Armamos una línea de crédito con el Banco Ciudad específica para esta economía. Armamos un fondo público-privado que en 20 días espero esté dando ya los primeros créditos, para que estas unidades que necesitan financiamiento, pero como trabajan en la informalidad, no llegan al sistema bancario, puedan accederlo. Entonces son herramientas bien concretas que te reconocen un trabajo que se viene haciendo y lo ¿Qué potencian. diferencia hay entre la economía y la economía popular? Sobre todo que es una economía que trabaja en la informalidad, que muchas veces puede ser individual o puede ser asociativa, que el principal activo es la fuerza de trabajo de los mismos trabajadores, por ejemplo, un reciclador, una mujer que trabaja en un centro comunitario. Más, lo que nosotros creemos es que hay que encontrar caminos para que esa economía se potencie y se integre a la cadena de valor María, formal. Hay que construir un camino para... ¿Cuántas de esas cooperativas que reciben subsidios del gobierno porteño responden a Juan Grabois? No, en nosotros este no momento? tenemos... estas cooperativas no reciben Las de subsidios. cartoneros, las de recicladores, te digo porque vos hablabas, y me parece buenísimo que lo plantees, que hace falta eliminar la intermediación en los planes. Lo que se ve claramente en la provincia de Buenos Aires, y hay denuncias de que también puede ocurrir acá en la capital, es que son las organizaciones las que dicen a quiénes le van a dar los planes, Totalmente. que arman las listas y dicen, bueno... Y eso es con lo que tenemos que Claro, terminar. le llevan al Ministerio de Desarrollo, le dicen, mire, hoy tienen que cobrar o a partir de hoy fulano, fulano, fulano. Entonces la gente queda presa de esas cooperativas que después agarran las tarjetas donde ustedes depositan el dinero, van ellos, cobran o le piden un diezmo a quien recibe el plan. ¿Eso ocurre en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Está Juan Grabois cobrando a través de cooperativas o por lo menos intermediando los planes de la ciudad? Porque es un tema del que se habla todo el tiempo, porque hay muchas cooperativas de cartoneros que vienen a trabajar acá a la ciudad y que en el otro extremo está Juan Grabois. Por eso te pregunto por él. Digo, eso que vos preguntás, no, eso no ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires? En el Ministerio de Espacio Público, un sistema donde la ciudad contrata a las cooperativas para que brinden un servicio, no es un plan social. Es todos los días el gobierno les exige una cierta recolección en distintas zonas, que esas zonas, digo, hay un pliego licitatorio en el cual las cooperativas participan, realizan un servicio que se mide, que se audita, con el que se trabaja, reciben capacitación constante, ese material que se agarra va a los centros de reciclados. Entonces son dos cosas muy distintas. Nosotros, como Estado, estás contratando un servicio a través de esa manera. Después podemos discutir si a alguien le parece la mejor manera o la mejor manera, pero de ninguna manera eso es un plan social que no está controlado. María, sí, la última es, Horacio Rodríguez Larreta dijo, el que acampe habría que sacarle el plan. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Ya, lo que Horacio, el espíritu de lo que Horacio dijo el otro día es el siguiente. Nosotros creemos que hay un plan, que es la asignación universal por hijo, que funciona muy bien y es la que garantiza el derecho de todos los chicos. Entonces, el Estado no puede proponer, y una organización menos, nada que vaya en contra de eso. Entonces, cuando vos tenés un acampe de 3 días donde tenés chicos, te haces la pregunta, ¿esos chicos tienen que estar en la escuela? Bueno, nosotros creemos que el Estado tiene que proponer algo superador para que eso no se ponga en crisis. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien. Y era entonces que sonaba el teléfono. ¡Aló! Hola, hola, ¿cómo está, querido? Pero qué honor, señora. Salúdeme más efusivo, ¡Qué pida un honor, aplauso. señora! ¡Qué honor! La estamos Hágame fiesta esperando. como le hace a Levi Yeyati, querido, que le festeja todo, por favor. Ahí está. Más fiesta, más aplausos, querido. Estamos más. esperándola. Soy una mujer grande, necesito el reconocimiento de mis colegas. Sí, ¿Va a estoy arreglar, muy sensible. ¿Va a arreglar acá con esta casa, con el 13? No se vaya a otro lugar. Lo digo, no lo digo, no sé todavía. Lo llamé a Maxi desesperada porque no tengo aire en este momento del país y le dije, quiero salir al aire. Claro, quiero acá salir nuestro a hablar. productor. Sí. Está bien, pero... Sí. Bueno, Maxi, va... este besito, querido, ¿eh? Ahí Muy está. bien.
Qué Bien. productor, ¿eh? Muy Todos, bien. le, muy todos le bien, mandan muy saludos bien. a Maxi. Bueno, ¿cómo Sí, sí, está sí. usted? Como el qué señor ve? de León también es un gran productor. Me acuerdo cuando yo hacía radio, que el señor de Ay, León... todo, el Tarico sabe todo lo de esta. Sí, sí, sí. Me esperaba en la puerta con flores, me acompañaba al estudio de la brazo, mano, es un caballero, El ¿eh? brazo, sí. Este besito para usted de León. Le mando Ya un no ca- quedan hombres así. Gracias. Besito. Fíjese, ¿cómo está Sí, sí, vestido sí. de Igual León? nunca me invitó, Que sea tan nunca me invitó al kirchnerista. programa Muy igual, ¿eh? kirchnerista está últimamente. Después le tira la jauría de Twitter encima. Nunca me invitó al programa, señora. Escúcheme, ¿cómo está vestido? ¿Por qué tendría que invitarlo? Porque lo invita a Por todos favor. ellos menos a mí. Escúcheme. Yo voy Escúcheme, seguido, ¿viste? ¿cómo Cómo está salió la vestido envidia full, ¿eh? de León? La interna está full, De ¿eh? León, ¿Cómo se como nota? está vestido ahora, Sí, sí. ¿podría ir a su programa de León como está vestido así? Me gusta la barba, le da como... Sí, sí, sí. Mario Baracus parece. Me gusta. Ese look. Escúcheme, No. y hágame Está una mejor. panorámica. Rolo Barbano, deme una opinión de Rolo Barbano. Ay, Rolo. A él lo Rolo, invita. querido. Sí, sí, sí. Afeítese un poco, muy mugriento da en cámara. ¿Qué? Da muy- No. No me gusta, no me gusta. No sé, sí, Mirta, yo la quiero a usted, Mirta. Fui 5 veces a su Yo programa. no, querida. Ay, No, no sea sea de hipócrita, León. No es sea recíproco, hipócrita. no es No sea recíproco. hipócrita, por favor. Todos chupamedias son, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, seguimos con desfilando. ¿Y usted? Ah, A ver, Buah. Jessica Bazán. Bossi. Jessica ya vino Bossi. varias veces, Bazán. Basta. Bazán, atiéndalo a lo Jessica, me último. encanta ese look, ese pelo que tiene. Ay, qué maravillosa. Todo de melena, Sí, de sí, cómo... Eso es medio de los 70, Se- se volvió Se es un merece vintage. Jessica estar en mi mesaza. Sí. Ahí está. Me encantan esos aros que tiene también. Ahí está. Sí. A mí no se Mirta la me escucha. invita Juana, Muy pero bien. usted no me invita. Invítenme. Bueno, ya voy a volver, querida, Esa. ya voy a volver. Sí, es así. No se puede dejar a las nuevas generaciones, es así. En eso tengo coincidencias con Chiche Hellblum. No se puede dejar a los pendejos a cargo de todo porque no Pero saben eso se nada. llama No saben. gerontocracia. Es decir, bueno, porque la medicina avanzó. ¿Qué quieren? ¿Vivir 150 años? Y bueno, hay Sí, generaciones sí, que están sí, empujando sí, para sí, subir al sí. colectivo también. Sí, basta de millennialcracia o de... ¿Cómo es centennialcracia ahora? Basta de pendejos de TikTok que se creen que se las saben todas. Basta, chicos, eso es verdad. basta. Y una última, Basta, por una favor. último La comentario de experiencia Bazán. tiene que estar primero. Sí. Y algo lindo de Bazán. Ay, Bazán, querido. Vino varias veces igual a mi programa. Más de Yo sé 10, cómo Mirta. piensa. Sí, Más de 10. no le más de invite 10. más. Me gustó la vez que vino con Malena Ginsburg que se pusieron a Nos bailar. pusimos a hacer bailar, sí, trencito. sí. Me hizo Bien. acordar a cuando vinieron los Midachi en los 90. Más o Me hizo menos. recordar eso. Más o menos parecido. Qué linda época esa. Me Maravillosa. gusta que cada vez que voy usted me habla bien de mi ropa, gracias. Bueno, Sí, sí, señora, parece- esperamos... Parece cositorto con esas camisas igual, ¿eh? Por favor. Un poquito más honesto. Desde todos los personajes lo atacan con cositorto. Desde todos los personajes. Eso ya fue ¿No tendrá un repetido, Ponzi señora. escondido? ¿No tendrá un Ponzi escondido? Es un esquema Ponzi textil. Es un esquema Sí. Ponzi textil. ¿Y a Seigman, para Seigman no hay y para nada? mí no hay Para nada. Seigman No, no hay no me nada. castiga con nada, no me felicita. No Usted me... está muy potro últimamente. ¿eh? El color maíz queda bien, te saco. Me Sí, dijo una sí, me vestuarista, gusta. maíz es muy fuerte, sí, una vez cada 3 semanas se puede usar, más no porque la Maíz. gente se acuerda que sos pobre y no tenés muchos sacos. Claro, sí. Maíz parece un choclo así, pero me gusta. Gracias. Me gustan las caras que se está dejando muy Kevin Costner últimamente. Ay, no me las estoy dejando, vienen solas, señora. A mí me Vienen dice solas. que es cositorto y Pero, vos te dice ¿y, que si me la- Conner. y si me las matizo un poco, ¿usted qué dice? Sí. Me matizo. Una Está para- Carmela, una Carmela. Una Matícese, Carmelita. mire, un poquito más canoso y está para acompañar a Brandoni a un banderazo, ¿eh? Sí. Ese look. Gracias, la esperamos. Espero que arregle Este acá con besito, esta. querido. Chau, Bien. chau. Chau. Está con nosotros Levi Yeyati. Tuvimos la gentileza de no hacerte pelo y barba por la señora que te hubiera agarrado a vos también, ¿eh? No, gracias. Bien, ahí está. Bueno. Tenés que siempre después. Siempre después. Siempre después de estar ahí. Bien, Eduardo Levi Yeyati. Estamos viendo, estos acampes, ¿tienen alguna posibilidad, no pensamiento mágico, ¿tienen alguna posibilidad en los próximos tiempos de reconvertirse en algo o es algo demasiado cristalizado y tiene dificultad para ser modificado y transformado en empleo genuino? O sea, Muchas sí, son muchas cosas, pero no, hay que aclarar una cosa. Los acampes son una porción minoritaria de lo que hablamos como
economía popular, que sería medio por descarte la definición, es la que no está dentro, básicamente los excluidos, los que tienen trabajo regular, los informales, los poco educados, etc. Esos son 5 millones, según el RENATAP, o 3 o 4, pero anticipan que van a terminar midiendo 5 millones, hay un registro de la economía popular. 5 millones. La CAMPE son militantes, muchas veces pagos, víctimas, si querés, de este sistema clientelar en donde las organizaciones distribuyen, no la UH, los planes de trabajo cuya condicionalidad es básicamente presentarse en alguna lista que certifica la misma organización. Pero es una minoría víctima de ese sistema, pero está lejos de representar la economía popular. El resto, la mayoría trabaja mal, con baja productividad, no viven de lo que producen, entonces necesitan el plan y necesitan ser reeducados, facilitados, ayudados a integrarse cada vez más. Pero esa, la inmensa mayoría, no tiene nada que ver con la CAMPE. Bien, gracias por... No, es importante esto en el marco de también la renegociación de las paritarias. Venimos hablando de empleo informal, aunque estos son planes. Lo otro son básicamente empleo formal. Van a cortar, van a adelantar las paritarias para intentar ganarle a la inflación y para un poco calmar el clima social en donde, digamos, se cree que va a ser de 6% el número de marzo. Mira, para empezar es natural lo que están pidiendo y es algo que de hecho, viste que acá estamos en un loop. Hace un año más o menos tuvimos la misma discusión acá. Adelantaban la apertura de las paritarias y yo dije, bueno, lo que pasa es que la inflación está acelerando, entonces las paritarias anteriores estaban pautadas con una inflación más baja, todo el mundo quiere ajustar para no perder. Y hablábamos de inflación de 50, ahora vamos a tener 60 o más y está sucediendo exactamente la misma cosa. Es una espiral que es medio morderse la cola, si querés, porque vos achicás el periodo de ajuste, entonces el gobierno no puede licuar tan fácilmente los salarios, los gastos, y va a tener que aumentar la inflación aún más, ganándole a las paritarias esta vez y acelerando el proceso de reajuste próximo, que es algo que nosotros vimos en los 70 y en los 80 con la hiperinflación. O sea, terminás al final ajustando cada 15 días. Pero dijeron que no va a haber hiperinflación. Bien, hoy eso aseguró la vocera Gabriela Cerruti, dijo, no hay riesgo de hiperinflación, Eduardo. Bueno, la vocera no puede asegurar eso. De todas formas, si me preguntás como economista, yo creo que no hay riesgo de hiperinflación, pero esto acelera la dinámica de la inflación. ¿Qué es hiperinflación? ¿A partir de qué número estás en hiper? Bueno, tenés que tener 2 dígitos mensuales durante mucho tiempo y aparte es una dinámica de espiralización. Por eso duran tan pocos. En realidad las hiperinflaciones duran meses, porque básicamente es exponencial la manera en que suben los precios porque la gente simplemente se deshace de los pesos lo más rápidamente posible, entonces los gasta inmediatamente. ¿Y cómo se sale de ahí? ¿De la hiperinflación? Sí. En general a los golpes. Llega un momento en donde el nivel de licuación de pasivos es tal que es borrón y cuenta nueva. Se licúan los depósitos, los salarios, entonces empezás de muy abajo y en general recuperás. ¿Por qué acá no ves riesgo de hiperinflación? O sea, ¿qué factores faltan, por suerte digo, para que no haya una hiperinflación? Mira, el cepo te ayuda, porque la hiperinflación, ¿hacia dónde fugarías tus pesos? Hacia las compras de cosas y hacia el dólar. En general, si uno piensa, por ejemplo, en el 89 o en las 2 hiperinflaciones de Menem. Menem tuvo 2 hiperinflaciones antes de la convertibilidad. Esos años están como borrados de la memoria popular, pero tuvo 2 hiperinflaciones. Esas hiperinflaciones se manifiestan en general en cuestión de meses, básicamente. Lo de la hiperinflación del 89 debe haber durado 6 meses, una cosa así. Lo que nos ayuda acá es tener contenido la fuga hacia el dólar. Por otro lado, el nivel de déficit y de emisión que tiene el Banco Central es menor que el que teníamos en el 89 y el 90. Nosotros en esa época teníamos déficit de 6, 7, 8%, déficit primario, déficit fiscal, que tenía que ser financiado pura y exclusivamente con emisión. Entonces el nivel de emisión era mucho más alto. Y aparte hay aprendizaje, entendemos que la inflación voltea a gobiernos, todos los gobiernos no juegan tan alegremente con la inflación en Latinoamérica y en Argentina en particular, y está la promesa de un cambio de gobierno relativamente pronto, con gente que tiene al menos una convicción antiinflacionaria. Entonces, de alguna forma eso contiene la fuga. Si vos tirás gasolina al fuego, seguramente va a prender fuego, pero hoy no están dadas las condiciones para... Ahora, Siempre hay mucho... Sí, perdón. Señor, por favor, usted... No, yo lo que digo es, tomando un poco lo que hablábamos de Feletti al principio, digo, con un secretario de Comercio que te dice, yo no tengo nada que ver con la inflación, tiene que ver el Ministerio de Economía, y estamos en una inflación que se proyecta cercana al 60%. ¿Eso no le mete nafta al tema de la inflación? El acuerdo con el fondo es letra muerta. ¿Eso no es un sabotaje a cierta estabilidad? Subiéndome a la pregunta de Pablo,
del dólar informal, que estaba incluso 190, estaba como mansito y tranquilo. ¿No inquieta eso? Si es un sabotaje, es todo lo que parece serlo, ¿sí? O sea, si vos pensaras qué es lo peor que podés hacerle a este gobierno, es básicamente dos cosas. Es decir, que tu plan no va a funcionar, desde adentro es siempre mucho más dañino que Tildado, afuera. acaba de ser dicho. No, y después jugar con la idea de la dolarización. Eso también le pega al gobierno. Porque si vos dolarizás, eso atenta contra la demanda de financiamiento en pesos. Pero la dolarización la plantea la oposición, no la plantea. Milei, un diputado radical. Sí, supongo que Milei asumirá que vamos a la hiperinflación y después de la hiperinflación dolarizaremos. Pero sin una hiperinflación es imposible dolarizar, así que lo único que se me ocurre es que piensa que eso va a suceder. El plan de Milei es básicamente hiperinflación y dolarización. Pero es la vía inevitable entonces la hiperinflación. Me imagino, porque si no, no hay otra forma de implementar eso. Pero lo que digo es que cuando uno piensa... ¿Vos crees que es un plan? Hay que preguntarle a Milei. Yo no hablo con él. Bueno, pero si vos me preguntás cómo implementaría la dolarización, Pero, tenés que licuar todos los pasivos. Para mí la pregunta es, ¿hay que hablar de dólares? Digamos, ¿es realmente una opción dolarizar o estamos diciendo algo que es pensamiento mágico y nadie aplicaría eso? Yo creo que es, más allá de que hoy no lo podrías implementar si no pasaras por una hiperinflación, creo que es dañino para cualquier intento de estabilización con una moneda local. Porque si vos pensás en dolarizar, básicamente lo que le estás diciendo al tenedor de papeles en dólares, en pesos es, te vamos a dolarizar tus papeles y van a correr la misma suerte que los otros papeles en dólares, que es la reestructuración. Entonces estás de alguna forma cortándole las piernas a cualquier gobierno que quiera financiar el déficit con deuda y no con inflación. Bien, de todos modos, Milei no sabemos si tiene chances presidenciales. Me parece todavía muy pronto para aseverar algo de esas características. Yo estaba contestando tu pregunta. Yo entiendo que frente a la inflación sea tentador escuchar mensaje como el de la dolarización. Bueno, pero ante una situación hiperinflacionaria, yo lo que creo es un elemento político. Ante una situación hiperinflacionaria que ojalá no suceda, la vivimos con Alfonsín y los recuerdos son horribles. Digo, las cuestiones se pueden extremar y ahí es donde aparecen los que apuestan al cuanto peor, mejor. Pero ¿no es también cierto? hay algo que está ocurriendo, que no sé cuál es la opinión acá, pero es un equipo económico que están peleados entre sí. ¿Cuánto puede durar así? A mí lo que me dicen es que hace semanas que está paralizada la gestión, que el ministro de Economía no quiere ponerse al frente de lo que es el principal problema, que es la inflación, que Feletti hizo lo que hizo hoy, que Culfas también está medio escondido. Entonces, uno ve ese escenario y hay posibilidad de que siga así 2, 3, 4 o hasta que termine el mandato. Es todo un siga, ¿no? Claro, es como un siga-siga, la van llevando de esta manera y no explote ni pase nada. Yo creo que sí. Igual te doy la razón, el gobierno se ve paralizado y como no sé quién preguntaba recién, lo peor que podés hacer dentro del gobierno es pegarle, como salió hoy a pegarle al propio plan Feletti, a básicamente la estrategia del ministro de Economía para el próximo año y medio. Porque el acuerdo del fondo que él sale a defender, y yo creo que con razón, es la estrategia, es todo lo que hay como plan económico. Pero esto va a seguir pasando. Las declaraciones de Feletti no parece que esta va a ser la última. Bueno, ahí es donde donde aparece el factor político. Pero nosotros siempre miramos a los actores, a los técnicos, a los economistas. Pero la razón por la cual Guzmán no se puede poner a cargo del programa económico es porque el presidente no le abre el espacio para gestionarlo. Porque Feletti sigue ahí, porque el secretario de Energía y el subsecretario siguen en el mismo ministerio, durmiendo en tu misma cama. Y el presidente, si no le abre ese espacio, no esperemos que un ministro se ponga la bandera y salga como el Cid. Eduardo, que la vocera presidencial hable de hiperinflación, aún negándola, ¿no le tira un poco de nafta al fuego? Uno se imagina como cuando te dicen, quédate tranquilo que no vamos a despedir a nadie. Y ya hay uno que se agarra de la silla porque dice, ¿por qué hablan de despidos si estábamos bien hasta hace 5 minutos? Está bien, es como decir, no piensa en un elefante. Sí, claro. Es cierto, sí. También es cierto que cuando surge el tema, que es naturalmente amplificado por los medios, hay que decirlo, porque de la organización se habla en la televisión todo el tiempo ahora. ¿Y sí? Entonces hay que, de alguna forma, dar una respuesta, porque si nosotros nos ignoramos y todo el mundo está hablando del tema en los medios, queda como si esto fuera una posibilidad real. Entonces hay que salir a responderle. Ahora es cierto, si vos empezás a mencionar los temas y a sembrar, a plantar ese fantasma, en esta situación de fragilidad acelerás el deterioro. Bien, Sí. y yo tengo una última, que es, Ferraresi dijo esta semana que hay indicadores económicos fabulosos. Bien, ¿hay alguno que realmente sea no fabuloso, pero al menos bueno, que vos digas, mira,
¿Esto es el electrón libre y esto funcionó o está funcionando? ¿Hay alguna esperanza, por lo menos estos 2 años, de que algo se reactive? Sí, de hecho, se ha reactivado la demanda. Hay demanda. Y hay muchas empresas en el país, no solo las que tienen la protección de brecha y comercio, muchas empresas que están haciendo mucho dinero. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, que se tiene que hacer este presidente, y sobre todo el siguiente mandato, es ¿cómo puede ser que haya tantas empresas en el país a las cuales le va bien y no invierten? Porque si vos no invertís, si vos tirás dinero a la economía y esa economía consume y consume de estas empresas, pero las empresas no invierten y amplían la oferta, no creces. Entonces, esas empresas están haciendo dinero, son rentables. ¿Por qué no invierten? Y decime en un segundo por qué no invierten. Bueno, es una combinación de cosas. Por desconfianza política. No sabes qué es lo que va a pasar a nivel fiscal y vos sabés que cuando el déficit se complica... Te van a ir a buscar. Exacto. Bien. Eduardo Levillellati, muchas gracias. A ustedes. Bueno, quiero compartirles una última noticia. Muy bien, Sergio Uribarri, ustedes lo conocen, muchos años gobernador de Entre Ríos, actual embajador en Israel, condenado por corrupción. Rodrigo Alegre está con nosotros, gracias por venir. No, vos digo, sí, así es. 8 años de prisión le dictó un tribunal de juicio de apelaciones de Paraná, lo condenó a 8 años de prisión. Son 2 delitos prácticamente, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. 11 horas de lectura de sentencia. Empezó el juicio en septiembre del año pasado y ahora el fallo de los 3 jueces por unanimidad, 8 años de prisión. Los jueces dicen prisión efectiva. Él está en Tel Aviv, está en Israel, va a apelar. Ahí es el primer funcionario condenado de la gestión de Alberto Fernández y se plantea ahí qué hacer políticamente. Él dijo que no iba a dar un paso al costado y que iba a apelar este veredicto, por lo menos, del tribunal. Rodrigo, ¿cuáles fueron los hechos de corrupción? Ahí son, en verdad le llaman el mega juicio. En Entre Ríos fueron 5 expedientes, 5 denuncias que convergieron en 3 causas. La más conocida es una cumbre que se hizo en el Mercosur y que tiene que ver con publicidad por 31 millones de pesos que tenía que ir a la cumbre del Mercosur y fue a plantear dinero, en verdad, en campaña publicitaria para su candidatura presidencial, su precandidatura en el 2015. ¿Te acordás que peleaba en un momento con Daniel Scioli por tener el beneplácito de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, que él se termina bajando en un momento. Exactamente. Creo que Cristina pidió un baño de humildad y él dijo, bueno, yo tomo el baño y se bajó. Bueno, o Rossi, alguno de ellos. Él estaba en esa carrera y la plata que tenía que ir para ir a la cumbre del Mercosur, ahí también aparecía el Corcho Rodríguez en esa secuencia de contrataciones y otros dineros que tenían que ver con publicidades, que tenían que ir a fomentar la actividad de gobierno, terminan yendo a su candidatura presidencial. Hay de hecho un parador que se instala en Mar del Plata, donde promocionaba su precandidatura presidencial y que nada tenía que ver en una actividad veraniega o de verano con la precandidatura presidencial de Sergio Uribarri. También hay otra cuestión que tiene que ver con publicidad que se llevó adelante en Paraná y en algunas localidades de Entre Ríos a una empresa que era de su cuñado, Aguilera. La plata tenía que ir a la publicidad. Hay ahí adulteraciones de las fotografías y de la publicidad. Había fotomontajes, eso salió hoy a lo largo del juicio, donde se hicieron fotomontajes donde decían que estaba la publicidad y en verdad la publicidad no estaba en el lugar. O sea, en síntesis, dinero público para su candidatura presidencial. Sí, malversación de fondos públicos. La plata que tenía que ir a un lugar determinado terminó yendo a otro. Entre ellos, una empresa de su cuñado que aparecía creada justo al momento del otorgamiento de la publicidad. Esos son, en principio, son 5 causas, resumidas en 3 concretamente, pero eso es el delito que hoy, lo condenaron a 8 años de prisión. ¿Esto va a apelar, va Él a tiene la segunda posibilidad de apelar en casación y después le queda el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y después la Corte Suprema. Por eso él dijo que no iba a dar un paso al costado, pero mete un poco de ruido en la gestión del oficialismo porque es el primer funcionario condenado. Yo no recuerdo, quizás vos sí, algún funcionario de Cristina Fernández de Kirchner en la gestión anterior. Se me viene a la mente Vudú, pero era el procesamiento o algunos de los secretarios de Energía. Condena no. Condena me parece que no. Es una condena por la gestión de él en Entre Ríos. Pero ¿no? es un condenado, está condenado en primera instancia. Es muy probable que diga esto
Lofer, digamos, todavía tiene muchas cartas en la manga para jugar. La de Lofer va a estar cantada seguramente. Sí, hay que ver que... ¿Hay alguna respuesta oficial, más allá de no voy a dar un paso al costado todavía? No, él lo que hizo fue desacreditar todo el tiempo la investigación, decir que no había delitos siempre a través de sus abogados, plantear algunas cuestiones de nulidades en el juicio, decir que había, por ejemplo, un disco duro, un disco rígido que apareció, que tenía mucha documentación con algunos mails. Él dijo que, digamos, era nulo cómo se había llegado a ese disco rígido. Hoy el juzgado y el tribunal lo validó. Todo el tiempo tendió a desacreditar la investigación y el juicio diciendo que no hay delito. Después dijo que no iba a renunciar, ahora está la condena. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bien, acompáñenme a la mesa. Va a ser interesante porque esto obliga, seguramente van a preguntarle en conferencia de prensa a Cerruti por esto. Es un funcionario condenado, si bien por un accionar de su función como gobernador. Bueno, va a generar preguntas y lo que vamos a ver es cuál es el repertorio de respuestas del gobierno de Alberto Fernández frente a este embajador en Israel, Sergio Uribarri. Muy bien, nos metemos en otro tema. Para aquel que es memorioso, hubo un tiempo en la Argentina en donde se cambiaba la hora. Vos, que no te cosés al primer hervor, ¿no te acordás que en un momento se adelantaba y después se atrasaba la hora para usar mejor la luz y bajar el consumo de electricidad y de los recursos? Bueno, hace mucho que eso no se hace y hay un... ¿Qué es ese ruido? Es un... El reloj. El reloj. Está José Bianco con nosotros. No es la bomba de hiperinflación. Que sabe... Exactamente, hay un proyecto de ley, creo que es de Cobos, de modificar el uso horario para acompañarlo mejor y ahorrar. Sí. ¿Qué sabes de esto? Sé que hay científicos detrás que tienen un sustento científico porque se apoya más que nada en los cambios por una cuestión energética, pero también por el aprendizaje de los chicos. En nuestra cabeza, en general, nuestro cuerpo, no se puede desligar que históricamente el hombre estuvo a la intemperie con el sol, la noche, alternándose, y tenemos ritmo circadiano, así se le llama, a los cambios físicos y mentales que el humano sufre por estos patrones con una duración, digamos, fija y recurrente. Es decir, estamos acostumbrados y funcionamos mejor de día que de noche. Hay cuestiones de la presión arterial, un montón de cuestiones biológicas. Quiero decir, no es solo la grieta entre palomas y halcones, están los búhos y las alondras. Sí. Exacto. Ustedes saben que hay otra grieta ornitológica ahí y que los búhos son los tipos que son los noctámbulos. Y las alondras, el tipo dice, dame a mí las 9 de la mañana con un café y rindo, es el mejor momento del día. Hay gente que dice, no, yo escribo a la noche. Acá somos todos búhos, me imagino. A mí, dame. Hacemos un gran esfuerzo. Ahí está. Pero, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer con esto? Es vivir al compás del sol, de ajustarnos un poco más y aprovechar la luz del sol porque tiene muchos beneficios. Entre los que citan los científicos y los especialistas, por ejemplo, algo en lo cotidiano estamos más despiertos, más atentos. Entonces, la trampita que se propone es atrasar el reloj. Es decir, ahora mismo restarle una hora a la hora que tenemos. El ejercicio sería, Diego... 10 menos 25 serían... Las 9 menos 25. 9 menos 20. ¿Y qué ganaría? A ver, hagamos el ejercicio ahora. Es ponerle la hora del amanecer cuando a vos se te antoje. Es decir, hacer que el sol salga una hora antes, haciendo eso que vos hiciste. Mañana el sol sale 7:11, si no tocamos nada. Si atrasamos el reloj, saldría 6:11 el sol, que obviamente no va a cambiar de horario, sino que nosotros estamos tocando nuestros relojes. Con eso lo que ganamos es salir a la calle y que haya más luz. Estar más atentos, funcionar mejor. Bueno, a mí me pasó, y te voy a contar, porque ya soy un señor grande, que un par de esta semana me desperté y vi tanto sol que salía que me levanté y me Salió a sobresalté. comprar el diario y a jugar a las bochas de León. No, voy a trabajar yo a la mañana. No, porque es lo que pasa cuando avanza la edad. Sigan jodiendo que nunca un millennial va a ver este programa por culpa de ustedes que lo están envejeciendo. Pero, José, ¿hay algún intento por lo menos de disfrazar que esto tiene algún beneficio económico? Porque digo, en medio de la crisis en la que estamos, por lo menos, ¿van a hablar en este proyecto que surge ahora de algún beneficio, ahorro de energía, ya que hay tanto problema de energía? ¿O es solamente hipismo y que los chicos se levanten con el sol? De hecho, y de León puede ir a jugar a la bocha con el sol ya. Te la voy a devolver. Yo creo que el sustento es más que nada energético. Yo estoy poniendo la explicación por ahí menos esperada, simplemente. Sí. Pero tiene que ver con una cuestión de ahorro. José, te sumo que a mí me interesó mucho este proyecto. Me llamó la atención lo que decía Rolo. En este momento, aparte,
planteaba como que la hora oficial y la hora solar hay diferencias Hay un y que en el desfasaje. resto del mundo, y yo dije, bueno, tenemos mal, hasta la hora tenemos mal en Argentina, pero cuando uno lee el proyecto, lo que plantea es que de acá a la primavera, cambiando la hora, se puede ahorrar hasta un 20% de energía. Está planteado en esta discusión de, bueno, estamos ante escasez, que el gas, que la electricidad, que las tarifas. Bueno, esa es la explicación que le da desde el punto de vista económico. Yo que soy el patriarca de los pájaros de esta mesa, recuerdo que hubo un tiempo en que se cambiaba habitualmente, Sí, o sea, no era algo por tan eso raro. Bueno. Y la explicación era muy clara. Efectivamente, te despertás más temprano, te despertás cuando sale el sol, usás ese tiempo de sol, que es útil. Tenés menos luz artificial. Tenés menos luz artificial, digo, pero no era como, no había ninguna grieta al respecto, es obvio, pero aparte es obvio en muchos países. Sí, y Esto además, es así y en además, muchos países. si querés, en el abanico de las cosas obvias, estamos en la menos obvia, porque si miramos el mapa de los usos horarios, ¿Estamos bien? vamos a ver que estamos desfasados, corridos. Deberíamos tener un horario más parecido al de Chile y A tenemos ver, uno más ¿qué parecido. vemos en ese mapa? Mirá ¿Qué- los colores naranja y nos concentramos en Sudamérica. Cada una de las franjas verticales es un uso horario distinto. El 0 se pone en Greenwich y hacia la izquierda los horarios negativos. Es decir, nosotros tenemos un horario -3. El naranja, ¿ven? Que el naranja en lugar de irnos hacia el norte se va hacia el noreste. ¿Por qué? Porque Brasil, que tiene en la parte este un uso horario como el nuestro, está funcionando, si se quiere, con normalidad en sus relojes. Mientras que nosotros, ¿por qué no nos parecemos a Bolivia o al oeste de Brasil o a Venezuela Paraguay. inclusive? No tiene una lógica y por el contrario hace que desperdiciemos horas de luz. Salta la alarma en el invierno, por esto que hablamos. Claro. Energéticamente el invierno es más demandante. Bueno, es para hablar también respecto al verano de los aires acondicionados, pero no me meto con eso, sino de la luz. Imagínense, solo en la iluminación es más demandante el invierno, porque en verano, al estar al sur del mundo, bien cerca de los polos, nos sobra. Vayan a Ushuaia algún día y van a notar que hay 4 horas de oscuridad y 20 de luz. Bueno, en invierno eso se revierte y nosotros lo sufrimos. Es decir, nos faltan muchas horas de luz como para encima regalar. O sea, ¿y por qué esto antes, en algún momento, como Mirá. bien decía Diego, se hizo en la Argentina? ¿Por qué se dejó de hacer y ahora se vuelve a pensar en esto? Digo, está el tema energético, pero por tu cara me da la sensación de que no tenés la más pálida idea porque no hay No es que no fundamentación. tengo la más pálida Por- idea. Es como si la política y la lógica se llevasen Claro. bien. Eso. Se dejó de hacer. Se dejó de hacer Un día porque se olvidaron y Un quedamos día, mal puestos y se olvidaron. casi todos. ¿Se acuerdan cómo se daba la hora? Las 20 horas en Argentina, 19 en San Luis. Sí. ¿Se acuerdan? que era Sí, así? sí. Las claro. 11 en Canarias. Vos me preguntás Una por hora la menos en lógica. A ver, vos que te haces el patriarca de los pájaros, ¿qué número, si discás, te dice 21 horas? 113, vamos. 113. Ay, me parece fácil. Bueno, está bien. Bueno, Bueno, ¿Por qué no bueno, usa sí. remeras de Led Zeppelin, pero es tan grande como Claro, nosotros? ahora te apendejás con tus remeras Claro. y cómo Soy un hijo de la Pará, democracia, pero soy- déjame darle un marco de formalidad, ficha técnica. ¿De quién es el proyecto y qué viabilidad tiene? Bueno, Cobos es el que aparece como a la cabeza. Ella seguramente en la parte técnica, yo vengo a explicar lo que, Sí. lo que intenta En el- modificar. En el caso de este proyecto lo presentó Julio Cobos en la Cámara de Diputados. Julio Cobos, radical, es decir, es opositor. Tiene pocas chances que un proyecto de un opositor realmente sea tratado en el Congreso de la Nación hoy, pero también se está discutiendo algo parecido en la provincia de Mendoza, que es de donde es Cobos, y acá entra la discusión de que hubo momentos en Argentina en que había provincias Es que que tenían diferentes horas. si bien somos un país Correspondería, ¿no? norte-sur, Sí. digo, los que más sufren este desfasaje son los de Cuyo, Salta, Claro. todos los pegados a la cordillera, porque imagínense, para ellos el sol mañana sale 7:40 y en el invierno sale 8:40. En invierno me refiero en junio, julio. Es decir, 8:40 y todavía estás en la cama. Es raro, quiero Si decir. fuéramos un país sensato, Ahí es no muy tendríamos, clarito. no tendríamos que pensar que un proyecto de Cobos jamás va a ser Claro. impulsado por la Cámpora, que es la que maneja energía en este país. Deberíamos despojarnos de esas cosas y atender esto que sería como... Esa es la- Perdón, eso es lo que responde a la pregunta de Rolo. ¿Por qué se dejó de hacer? Bueno, seguramente sí. porque algún día pasó eso. Porque fue no positivo y ahora Claro. es positivo. Digo, no hay mucha... Les digo algo más para que se explicación. queden más tranquilos. En el mundo de estas cosas hay realmente hay usos horarios. Por ejemplo, Nepal tiene 5:45 horas más que el meridiano de Greenwich. Hay locuras así de ese tipo. 1 hora y media de diferencia entre el centro de Australia y el este y el oeste, ¿no? 1 hora y media más y menos respectivamente. Pasan cosas muy locas con esto de los horarios porque depende de cada uno de los países. Bien, esto para mí me parece interesante lo que planteó Pablo de León y es, no importa si sirve o no, si lo propuso Julio Cleto Cobos,
el kirchnerismo no va a apoyar, por más que sea, van a llover monedas de oro y yo puedo hacer llover, no lo van a aprobar. Hay científicos que lo justifican. ¿Quién te dice? Por ahí se dejan convencer. ¿Hay posibilidad de hacerlo regionalmente? Porque quizás una alternativa para Mendoza sería nosotros cambiamos el uso horario como pasó en otros lugares, en otros momentos de la historia. Pero eso, tener dos usos horarios en un solo país te complica mucho. Sí, eso Relativamente, porque si es un tema de oscuridad y ahorrar energía, debería ser algo que se preocuparan todos los gobernadores, me parece. Sí. Pienso, también está el tema que se planteó ahora, el alargamiento de la jornada educativa, de sumarle hora en la provincia de Buenos Aires, y esto va en la misma línea, digo, de que haya luz antes, le permitiría a los chicos que van a entrar eventualmente una hora antes, ir de día al colegio. Sí, y tengamos en cuenta que también el día se acaba antes. Mira ¿no? esto, Se ya vuelve cerremos más con esto. A ver si José Bianco convenció, es decir, como vamos a hacer un focus group, a ver si convenciste. ¿Vos comprás el proyecto, bajarías una hora? No, a mí me parece Cerremos con eso. que acá hay una idea de algunos legisladores. No, de nada, promocionarse no con- compró. con los Yo compro. proyectos. Yo Voto con compro. Cobos. Yo positivo. Jessica, yo bajaría Positivo, una hora. positivo. Bien. Positivo. Listo, ganó. En esta No mesa, positivo, me en quedo. esa mesa testigo, no sé otras cosas de Cobos. En esa ganó Cobos. Escuchá, gracias. De nada, mañana arrancamos a las 8. Mañana arrancamos. Muy bien. Vamos a trazar el reloj y vamos hacia el libro de la discordia, el libro bomba, el dardito envenenado. Miren. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera no diga que no le regalo nada el cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes. Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante. Fue un chiste, conozco hace muchos años a la vicepresidenta y le conozco su humor, con lo cual lo tomé como lo que fue, un chiste. Compartimos el sarcasmo y el sentido del humor. Bueno, muy bien. Pablo de León. Bueno, la vicepresidenta no se caracteriza por tener un humor así, sino que todo lo que lo dice es quirúrgico. Le regaló el libro exacto al presidente para compararlo y recordarle los problemas vinculados a la inflación, y le tiró un tirito a ella, que fue la que el otro día reconoció lo que estábamos contando, que era que ellos no se hablaban. Con lo cual, acá no hay nada de ingenuo, acá hay una pelea interna salvaje, y esta vez Cerruti, que creía que estaba afuera, que podía tener puente, seguir abrazarlo a Máximo el 24 de marzo, no, tampoco es un puente entre los distintos bandos. Bien. Jessica Bossi, ¿qué puede agregar sobre esta interna que no cede? Hoy lo más grave, puedo decir, pero ya lo dijiste 4 veces, miré todo el programa, no comí para ver el programa, ya dijeron. Bueno, pero siempre hay alguien que no escuchó, que Feletti fue muy fuerte hoy. Vamos, ¿hay alguna diagonal, algún puente para tranquilizar esto? No, si uno hace un mapa de las declaraciones o una línea cronológica de las declaraciones, va a ver cómo escalan día a día. Es decir, hoy Feletti, en representación del kirchnerismo, dice el acuerdo con el FMI es letra muerta, esto va a estar peor, la inflación es un tema de Guzmán. Y hoy, si uno revisa lo que fue el debate en el Senado de la Nación, que fue corto, 5 horas para aprobar el proyecto del Consejo de la Magistratura, uno busca ahí, bueno, ¿quién habla por Cristina? Parrilli. ¿Qué dijo Parrilli? Parrilli dijo, si el 15 de abril, sí que es la fecha límite, el 16, entra Rosati al Consejo de la Magistratura, es un golpe de Estado. Golpe. Ah, bien. Es un golpe Clima de Estado al destituyente. Consejo de la Magistratura. Es más, dijo, ¿qué van a venir? ¿Con tanques? Con tanques. Esto pasó hace un rato antes de la votación en el Senado de la Nación. Escuchen lo que está diciendo Jessica Bossi, porque va a ser noticia. Mañana todo el día va a circular esto. Sí. Es, dado, si es algo que no es de nuestra iniciativa, es un golpe de Estado. ¿Qué Y otra nivel vez de- la figura de los 70, del golpe militar, Pero ya hubo una de los respuesta tanques desde y el de los albertismo, Falcon. A ver. Porque Germán Martínez, que nadie lo conoce, pero que es el hombre que pusieron a reemplazarlo a Máximo al frente del bloque de la presidencia de los diputados, del Frente de Todos, ya dijo que el tiempo es muy escaso para aprobar antes de la fecha del 15 de abril que señalaba Jessica, el proyecto que salió del Senado. Ya hubo una respuesta de un hombre incluso moderado, pero que el que reemplazó a Máximo en diputados ya dijo el tiempo es escaso para aprobar. Qué absoluto nivel de irresponsabilidad el de Parrilli, ¿no? Digo,
usar ese tipo de palabras, tanto de Parrilli como de Feletti. Lo único que queda bastante claro es que va a seguir escalando. Digo, van a ser peores. Bien. Porque lo único que saben hacer es ser peores. Sí, ¿Parrilli es Cristina cuando habla? Sí. ¿Es auténticamente el 100%. pensamiento vivo de CFK? Sí, es 100% Cristina porque es el que además accede no solo a sus decisiones políticas, porque en esa mesa de Cristina hay otras figuras, sino el que más accede a la intimidad familiar de Cristina Kirchner, porque fue una especie de secretario siempre, sobre todo desde el 2003 en adelante, primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Kirchner, con lo cual todo lo que él dice tiene siempre una referencia de algo que le dijo o que le escuchó decir a Cristina. O que lo llamó y le dijo, soy yo. Por supuesto. Bien, Claro. pero Sí. fíjense Oscar, ustedes. estás lento, Oscar. Los poderes concentrados, los medios hegemónicos, el poder real, por supuesto, y la justicia. Sí. Si cualquiera de estos tres hacen algo en contra de mis deseos, eso es clima destituyente, eso es un golpe. Volvió a esa vieja fórmula, casi un reflejo atávico. El kirchnerismo, es muy fuerte la frase de Parrilli que está contando Jessica Bossi, es, si no sale, si la Corte preside y controla el Consejo de la Magistratura, en X días eso será un golpe de Estado. Reiterá la frase, por favor. Sí, es un golpe de Estado en el Consejo de la Magistratura. Después él sigue con esta explicación y dice que van a venir con tanques. O sea, es una referencia muy directa, no es que se le Ahora, escapó. Lo absurdo digamos. del planteo de Parrilli es que si el presidente de la Corte presidiera el Consejo de la Magistratura, sería volver a la forma en la cual fue ideado el Consejo de la Magistratura. No es un invento, no sería Rosati tomando el poder, sino sería Rosati volviendo a conformar el Consejo de la Magistratura como fue pensado. Ahora, qué impresionante que es ver la oposición que hace el mismo oficialismo a sí mismo, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta la oposición que hace el oficialismo a sí mismo, resignifica lo que fueron los años, para mí al menos, del 2015 al 2019, porque así de fuerte son con ellos mismos, ¿qué oposición le hicieron a la oposición verdadera cuando no eran gobierno? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero absolutamente, y lo más loco Digo, es que la fueron fórmula es brutales, lo mismo. fueron Golpe brutales. de Estado, tanques. Acordate de Maldonado, vuelven los Falcon Verde, vi con unos helicóptero. binoculares, vi que se lo llevaron. El helicóptero en la plaza, Es Diego, lo mismo de levantado. siempre. Queda Y mucho ahora, más claro, bien. queda mucho más claro cómo actuaron del 15 al 19 con esto. Bueno, muy bien, vamos a hacer una tanda, dale. Siempre tiene más Pablo de León. Bueno, decíamos un dato importante. A las 20 horas comenzamos este programa con la aprobación en el Senado, un número justo del kirchnerismo, al proyecto de Cristina para la magistratura. La respuesta a menos de 2 horas de Germán Martínez, que quien es el que reemplazó a Máximo al frente del bloque de diputados, dijo: hay tiempo escaso, o sea, no hay tiempo para que esto sea tratado en diputados. ¿Qué quiere decir? Tradúzcanme, por favor. Bueno, que no van a avanzar en la discusión. Básicamente dijo que un tratamiento responsable a un tema de este calibre, o sea, le dio un poco más de énfasis incluso a lo que estaba diciendo Pablo. Lo hizo a través de Twitter, no es que alguien Permítame, le sacó una ¿puedo declaración. traducir? Sí. No tengo los votos, ¿eh? Todavía no los tengo. Hay ¿Qué un es punto eso? más que ¿Está puntualizar, diciendo Diego. eso? Yo creo que está diciendo algo más. Está diciendo, en diputados no lo vamos a tratar porque no tenemos tiempo. La Corte les dio tiempo hasta el 15 de abril para sancionar una nueva ley. Si no se sanciona el 15 de abril la nueva ley, se vuelve a la conformación original del Consejo con Rosati, en este caso, pues presidente de la Corte, al frente. Lo que está diciendo el diputado, el jefe de la bancada de Frente de Todos, es, miren que no llegamos al 15 de abril. Chicos, no llegamos. No tenemos los votos. Está Si tenés los diciendo- votos, armás una escribanía entre los Está diciendo, sorry Cristina. Perdón, Claro. Cristina está diciendo, esto no va a salir como vos querías y como decía Rolo, se tiene que poner en marcha la vieja Constitución, que el punto central es la Corte adentro del Consejo o la Corte afuera del Consejo. Esta es toda la discusión. No se discute un mejor Consejo, una mejor administración de justicia, un mejor proceso de selección de jueces. No. ¿Quién va a estar la Corte adentro o afuera? Y esta, Cristina la corte quiere que, afuera. y esta corte que, en virtud de lo que vos decías, es golpista, de acuerdo a este determinado, es decir, que sería un golpe de Estado. Según Parrilli, claramente esta es una corte golpista que es donde terminarán todas las causas de Cristina Fernández. Qué loco, porque Horacio Rosati
fue funcionario del primer gobierno del kirchnerismo Claro. con Néstor Kirchner. Ministro de Justicia. Fue ministro de Justicia, recuerdan que después se fue, etcétera, diferencias, pero nadie puede decir que es un plato volador del planeta de la derecha, colocó un señor en la... No, viene el Y peronismo. se fue, no es que diferencia, se fue en medio de lo que era una sospecha de sobreprecios en la construcción de cárceles en aquel momento. Estamos hablando 2004, 2005, cuando no es que todo el mundo estaba hablando de las causas por corrupción del kirchnerismo. Él No. y la Baña, que también se fue, Sí. diciendo Otros, que veía claro. sobreprecios. Bien, 2 que se fueron por sobreprecios. Bien, quiero en un minuto que tenemos, actualizamos la historia de los carteles, de los afiches de Cristina Asesina. Diego, anoche contábamos que estaba buscando a la policía a una vecina de Recoleta, una mujer de 61 años, ahí están viendo los carteles, que según la reconstrucción que hicieron 3 causas judiciales distintas, era quien le había enviado el dinero a la imprenta donde se hicieron estos afiches y había enviado también el dinero para que se pagara la pegatina, casi 600.000 pesos en total. La mujer estuvo prófuga hasta hoy. Hoy apareció su abogado, Matías Cunio Libarona, un abogado que cobra muy caro cada uno de sus movimientos, porque es un hombre muy reputado, presentó un escrito, dijo, déjenla presentarse sin ir presa. Hubo ahí una pequeña negociación y finalmente la mujer se pudo presentar, Nilda Lilian Melhem se llama, la dejaron presentarse sin quedar detenida, se le levantó la orden de detención. ¿Por qué? ¿Qué creen hoy los investigadores? Que ella no es el último eslabón de toda esta cadena, sino que hay alguien más detrás. ¿Por qué? Porque ella, que es una mujer que perdió familiares por el COVID, es alguien que no tiene vinculación política, pero además es alguien que no tiene la espalda para financiar estos 600.000 pesos. ¿Cuál es la locura de perseguir a una persona porque puso unos carteles? Bueno, la locura es la de Cristina Fernández de Kirchner y la interna del Frente de Todos. Osvaldo, porque no te olvides que ese cartel que dice Cristina Asesina tenía un código QR. Cuando vos ibas con tu celular y lo enfocabas, te llevaba a una página web que decía Alberto Conducción. Entonces, Bueno, pero eso sería para despistar a lo mejor, Rolo. o despistar o generar más inquina dentro del Frente de Todos. Bien. Por eso se miran todos con recelo y hay tanto interés en saber quién pagó. A esta hora nadie lo sabe, Diego. Muy bien, hemos llegado al final. Ahora está Verdad Consecuencia. El domingo los esperamos a las 8. Chau.